Japón lleva 20 años creciendo al 0%, en negativo. Y lo curioso es que la gente que ha estado allí, de momento eso no se nota. O sea, no se nota que sea un país estancado económicamente, sigue habiendo un alto nivel de vida. ¿Por qué? Pues porque la población no aumenta, sino que disminuye, con lo cual en términos de renta per cápita están igual que hace 20 años. Tenerife tiene más turistas que todo Brasil, tiene más turistas que todo Colombia, que todo Perú, que todo Chile, o sea, de locos. Y digo, macho, ¿esto es sostenible? Japón es un ejemplo paradigmático de solución al problema de la vivienda con una medida extremísima. ¿Qué hicieron? Liberalizaron las alturas, como Nueva York. Toni Kroos, el futbolista del Real Madrid, cuando se retiró dijo que él se iba a quedar a vivir en Madrid porque sus hijas no podían pasear tranquilas en Alemania. Alemania, Francia, Holanda, estos países empiezan a tener ya problemas de seguridad graves. El Partido Popular de Mariano Rajoy ha sido el partido que más ha subido los impuestos de la historia de la democracia, en porcentaje. Es lo contrario de libertad. O sea, es un señor que se presentó a unas elecciones, ganó por mayoría absoluta, y en su programa electoral solamente llevaba un eslogan, y es reducir impuestos. Y al año de entrar lo subió del 18 al 21. El mismo tío que hizo una recogida de firmas para en contra del 16 al 18. ¿Tú crees que si tú y yo nos apostamos a un chuletón sobre si el gasto público se aumentó o se redujo en la época de Rajoy, tú me invitas a mí a comer o te invito yo a comer? Cuidado que este se lo sabrá ya. Pues chicos, estamos aquí otro día más. Estamos en el capítulo número 6. Pío. Wow. Hoy nos falta un compañero de batalla. El hombre ha tenido un problemilla. Bueno, ha fallecido un familiar suyo. Si quiere que nos lo cuente en el próximo capítulo, pero aquí, Carlos, te mandamos nuestro sentido pésame. Un abrazo. Chicos, ¿cómo estáis? Fenomenal. ¿Sí? ¿Te tenía ganas de que llegas a este capítulo? Con mucha ganas. Tú recién aterrizado, ¿no? Sí, macho, todavía estoy un poco con jet lag. He estado en Japón estas 2 últimas semanas. ¿Y conoces Japón? No, yo no. ¿Tú? 2008 estuve. 2008. Flipando. Pues es un sitio muy diferente, ¿verdad, Juan? Tela. Sí. Yo estuve solamente en Tokio y en Kioto. ¿Tú qué conociste? Tokio y Kioto también. También, lo vale. mismo. Es muy típico, ¿no? Que es... Bueno, y Niigata, perdón. Niigata, vale. Yo no conocí Niigata. De hecho, tiene rima lo de Niigata, ¿no? A ver, no sé, Juan, pero a mí me ha parecido otro mundo, tío. Pero sí, otro mundo. Y vengo con un montón de lecciones. La verdad que es un país como que muy diferente. Mira, ¿El mundo cultural, económico o de todo? Pues mira, a ver, el Gran Tokio es una ciudad de 34 millones de habitantes, el área metropolitana más poblada del mundo, por encima de México DF y de Estambul y de México City y de Nueva York. Pero sin embargo no hay tráfico, no hay atascos, macho. No... Yo puedo contar una de pueblerino en Tokio Central. Sí, Tokio Central, la estación central de Tokio, y íbamos 2 grupos de amigos. Uno venían de luna de miel y todos íbamos a la boda de otro que se casaba en Japón. Íbamos en 2 tandas, ¿no? Vale. Entonces quedamos en la estación central. ¿Y dónde quedamos? Pues éramos todos del Pinillo, de Remolinos, pedanía de Málaga. Oye, pues quedamos en los lockers, ¿no? Y quedamos en los lockers, en las taquillas. Y nosotros salimos del tren que te dejaba en Tokio Central, subimos una escalera y vimos una zona con cientos de miles de taquillas y dijimos, aquí es. Y nos sentamos esperando a que llegase nuestros amigos porque habíamos quedado ahí. Cada 20 minutos pasaban igual 10.000 personas, de abajo arriba, y una hora no llegaban. Todavía había roaming, no podíamos llamarnos, o sea, teníamos un problema de comunicación, pero empezamos a intuir que igual había más taquillas allí, por ese flujo de decenas de miles de personas cada 10 minutos. Así que subimos con el jet lag, como tú, habíamos tenido una idea brillante. Son 7 horas, ¿eh? Son 7 horas de diferencia, Tuvimos la idea brillante de si no dormimos antes de coger el avión, dormiremos en el avión y llegaremos ya sin jet lag. Y entonces no dormimos antes de coger el avión, la noche antes no dormimos en el avión y llegamos con... Horrible, ¿no? Y ahí en Nortao subimos una planta y de pronto nos encontramos un universo de taquillas. Habían millones de taquillas y kilómetros de estación y dijimos, no les vamos a encontrar nunca. Y encontramos a nuestros amigos porque uno medía casi 2 metros
y le son vimos en la distancia, si no, 1 hora tardamos en encontrarnos y porque teníamos uno muy alto y los japoneses son bajitos por la norma general. No, pero fíjate, con las nuevas tecnologías, bueno, con los teléfonos móviles, al final tú te sacas una tarjeta de allí y ahora por WhatsApp llamas gratis y compartes la ubicación y estás hablando con un japonés que no sabe hablar inglés y traduces en tiempo real con Google Translate o con ChatGPT, o sea, yo lo de las nuevas tecnologías, macho, cómo ha cambiado la vida de los viajeros, de los inmigrantes. Antes estabas aislado, cuando yo vivía en Inglaterra estudiando, yo llamaba una vez a la semana a mis padres, por teléfono de moneditas. Desde la cabina roja, claro, ¿no? Y ahí, Inglaterra, que está ahí al lado, que hay 10 vuelos diarios de Málaga a Londres, pues tenía sensación de distancia de verdad, porque hablabas una vez a la semana con tu familia. Claro, ahora hoy en día da igual, estás en Japón y parece que estás, en términos de comunicación, mi hijo está estudiando en Idaho. Pues no tengo sensación de distancia, cojo esto y lo llamo ahora mismo. Claro, intercambio 40 mensajes al día con él, 3 llamadas. La tecnología ha cambiado. Hablando de Japón, Japón es un caso curioso en términos económicos y demográficos, porque Japón lleva 20 años creciendo al 0%, o en negativo. Y lo curioso es que la gente que ha estado allí, de momento eso no se nota. O sea, no se nota que sea un país estancado económicamente, sigue habiendo un alto nivel de vida. ¿Por qué? Pues porque la población no aumenta, sino que disminuye, con lo cual en términos de renta per cápita están igual que hace 20 años, y el país crece al 0%. De hecho, no hay inmigrantes. Es un país en el que no hay gente una población muy vieja. No hay gente de color, no hay son gente europea, son muy racistas. Pero por dos cosas, porque ellos no quieren y porque además lo cultura. tienen muy fácil, porque están en una isla con 100 o 200 kilómetros de mar a cualquier otro continente. No sé si lo he contado ya en alguna, pero tenían una ley que era que no podían hacer barcos de más de un mástil y así se aseguraban que nadie podía salir, efectivamente, ni llegar ni salir. Efectivamente, y luego tienen un abecedario, un silabario para palabras japonesas, que es el hiragana, y el mismo, o sea, los mismos sonidos, pero el katakana para palabras extranjeras. O sea, tienen 2 formas de escribir, palabras mías y palabras de extranjeros. O sea, es una cultura que siempre se ha protegido mucho de lo de fuera. Como el verlón, ¿no? Que dicen los franceses, ¿no? Los de París, ¿no? Los de París, que hacen algo parecido a los japoneses, pero solo de París respecto al resto de Francia. Ellos cambian el orden de las palabras, es una especie de idioma que utilizan los parisinos así más chulitos, para que el resto de Francia no los el verlón se llama, ¿no? O l'envers, claro, lo que hacen es cambiar el orden de las palabras. Entonces, verlán, l'envers. Yo creo que los japoneses probablemente tengan el trauma de que son 118, 120 millones de habitantes en una isla que puede ser en kilómetros cuadrados, no sé, la mitad que España, y eso quizás les ha convertido en adversos a la inmigración y a que llegue allí gente, porque siempre han tenido la sensación de que estaban apiñados. Además, de antes. No solo la superficie es la mitad que España, sino que además es súper montañosa, con lo cual allí la población se agolpa en 4 llanuras costeras, en la bahía de Tokio, Osaka, Nagasaki. Pues mira, pues yo, aprovechando que he estado allí, he estado de ocio y he estado de trabajo. Bueno, de trabajo, he estado... bueno, esto no es que... Bueno, sí, lo voy a contar, ¿no? O sea, que gracias a que tengo el canal de YouTube mío privado en el que hablo de trasteros, pues me invitan a dar conferencias en congresos. Y uno de los que me ha invitado, el Congreso Asiático de Trasteros, pues me ha invitado, este año coincidía en Tokio el congreso, pues me ha invitado a que me dé una ponencia. Y estoy contento porque, claro, ¿qué ocurre? Que como yo hablo de trasteros en mi canal de YouTube y no hay nadie en el mundo, casi nadie en el mundo, que tenga un canal de YouTube que sea dedicado a empresarios de trasteros, pues entonces lo poquito, o sea, da igual que yo sea malo hablando de trasteros, pero como no tengo competencia, pues me llaman. Tengo que decir que se pega. Porque, bueno, no te lo he contado, pero ya te lo cuento en directo, que es que me ha llamado un segundo cliente de trastero. ¿Ah, sí? Ah, qué bueno, tío, qué bueno. ¿A ti? Sí, como me ven hablando con Alberto, pues dicen, este arquitecto sabrá de trasteros. Y entonces me llaman, y me han llamado uno que pone contenedores marítimos en suelo rústico. Como, ¿En qué provincia? En Madrid también. También en Madrid. Y bueno, ellos son argentinos y tienen el tema establecido. Vale. Pero bueno, me llamaron unos de Madrid para un tema que, bueno, me dijo que era confidencial y es confidencial. Y estos, para una cosa que se hace más, ¿no? Que yo ya lo he visto hacer, que es lo de contenedores marítimos. Bueno, pues yo te daré la dirección de mi casa para el jamón esta Navidad. Efectivamente, sí. Pues ya van 2 leads.
Sí. No, pues... Por ósmosis. Pues mira, pues es que estoy flipando. Esto, yo qué sé, no sé si es que soy un cateto o me estoy flipando, porque es que dentro de 2 semanas me han llamado para que vaya al Congreso Escandinavo de Trasteros a darle una conferencia en Malmo. Bueno. Pero es que en noviembre me han llamado para que vaya a Milán al Congreso Italiano de Trasteros. Pues no deshagas la maleta, déjala. O sea, unas vacaciones detrás de otra, porque al final gastos pagados y encima puede ganar un día de conferencia y 5 días de turismo. Traducción simultánea de Google la necesita ya como el comer, ¿no? De esto que ha salido del taller. A ver, la ponencia lo tiene en inglés, pero luego pues estar allí, pues... Mira, chicos, pues yo tenía el primer tema que quiero poner encima de la mesa. Es un tema que los españoles nos pilla muy de cerca, pero tiene mucho que ver con mi viaje a Japón, ¿vale? Yo estuve en Tokio, que Tokio es una ciudad muy grande, ya os digo, 34 millones de habitantes, y como que el turismo allí pasa desapercibido. O sea, salvo en Shibuya y un par de zonas más donde sí que ves a turistas, el resto de la zona vas a comer, vas a desayunar, vas a una tienda solamente japonesas. Bueno, igual son coreanos, pero no los distingue, pero bueno, no. Luego, sin embargo, estuve en Kioto. Kioto es la antigua capital, está lleno de templos y ahí hay ríos de turistas. Y yo creo que después del COVID se ha puesto como incluso mucho más turística. Y bueno, ya me puse yo a hacer números. Y me puse yo a hablar con ChatGPT, a hablar con tal. Y, macho, Japón, que tiene 2 y pico veces más población que España, ¿creéis que es un país que recibe muchos o pocos turistas? Bueno, ya no sé, porque antes de empezar esta conversación os he dado una pista, pero ¿creéis que recibe muchos o pocos turistas? Así, a priori. A priori, yo diría que pocos, en términos relativos. Yo hubiese pensado que muchos. Sí, yo pensaba que muchísimos. Pues resulta es que tiene 1/3, 34 millones de turistas en 2024. Pero si comparas con España, casi todo el mundo hace poco, porque somos la segunda del mundo. Francia, o sea, y España. Hay que verlo en... Pues ahí es donde yo voy. Ranking, ¿no? Que resulta que Japón, con más de 2 veces más personas que tiene España, recibe 1/3 de los turistas que recibe España. Y digo, macho, esto, no sé, te quedas un poco pillado, ¿no? Hay que pensar, ¿no? O sea, sí, pero es que luego vi el otro día un reel de estos de Instagram en el que comparaban la isla de Tenerife, los turistas que recibe al año la isla de Tenerife, no sé si son 8 millones o 6 millones o 9, pero alrededor. Bueno, Andalucía recibe lo mismo que Japón. Andalucía recibe 35 millones de turistas al año. No me digas, mira, qué curioso. Pues comparaba la isla de Tenerife con otros países del mundo. Y resulta que Tenerife tiene más turistas que todo Brasil. Tiene más turistas que todo Colombia. Que todo Perú. Que todo Chile. O sea, de locos. Y digo, macho, ¿esto es sostenible? ¿Esto es bueno? O sea, el otro día en otro capítulo hablamos incluso de Venecia. O sea, hasta qué punto que los venecianos no puedan vivir en su ciudad es malo, por muy rico que se haga Venecia, ¿no? Sí, yo creo que ese es ya el sumum. Venecia tendrá 40 o 45.000 habitantes, no tiene más. Muy parque temático. Una ciudad que fue la ciudad más importante de Italia en el siglo XV, XVI. Calla, pero la isla de Ibiza pasa lo mismo. Es que de repente tú eres médico, te destinan a Ibiza y tienes que, cobrando un sueldo de 2.500 euros, tienes que compartir una habitación. Así es. O sea... Aquí hay una tentación y es decir que el mercado lo regula todo. Entonces, pues dejemos que el mercado regule el turismo en Tenerife, en Ibiza y en Venecia, en cualquier otro sitio. Es decir, pues los precios, la oferta y la demanda irán regulando. Si hay mucha demanda y poca oferta, subirá mucho el precio y eso al final lo que hace es restringir la demanda. O vayamos por la vía del intervencionismo. Hay que poner coto a esto y ahí tiene que intervenir la administración pública prohibiendo, permitiendo, con ayudas, con prohibiciones o con lo que sea. Pues no sé, que ahora al final habrá que ir como todo, a un modelo mixto. O sea, no se puede dejar todo al albur del mercado porque llegamos a excesos como que las ciudades es que no es sostenible en términos sociales, sino que se destruyen. O sea, hay un impacto que destruye la ciudad. Pues por contaminación, por todo eso, y ahí tiene que haber una cierta regulación. Ahora, pasarnos de regulación también pues es matar la gallina de los huevos de oro. O sea, lo hemos hablado también en este podcast algunas veces. ¿Prohibimos los pisos turísticos? ¿Esto es la panacea? No. Pues un poquito de regulación con sentido común. Y eso pues a veces es un juego de prueba y error. Ahora en Andalucía, sin ir más lejos, pues en la mayor parte de las ciudades pues se está probando a restringir los pisos turísticos. Pues nos pasaremos de frenada y luego llegaremos al punto exacto del equilibrio. Sí. Así suele ser. Yo es que creo que, primero, ¿por qué estamos pensando que el turismo puede ser malo? Entiendo que en la medida en la que puede generar una tensión con la... Es que no hemos dicho
No hemos definido si el turismo es malo. Sí, bueno, hemos puesto el caso de Venecia, en el que nos ha dado cierta nostalgia, ¿no? Que sea un sitio que esté decreciendo la población, que ya casi no quede Sí, pero tú coge población ahora, autóctona. tú coge ahora y pregúntale al alcalde de Teruel si le gustaría tener los mismos turistas que tiene Venecia. O quedarse como están. A ver qué te responde. Claro, o sea, claro. Ojalá el alcalde Creo que de cualquier ciudad mediana de España le gustaría tener más turistas, ¿no? O sea, que Sí. él piensa que el turismo es bueno. El problema es cuando tú eres italiano y te tienes que ir a vivir para trabajar en Venecia, tienes que irte a vivir a Bassano de Grappa, ¿no? A una hora de cercanías, ¿no? Correcto. Entonces, Bueno, pero al final, si el mercado tiene una capacidad de ajuste, esa persona perdona Juan, te he interrumpido. No. que va a trabajar allí, si no hay personas que van a trabajar allí, pues los salarios tendrán que subir para atraer trabajadores. Y si no, no se podrán prestar los servicios y no podrán ir los turistas. Y a lo mejor un médico en Ibiza no tiene que cobrar lo mismo que un médico en Teruel. Exactamente. Los médicos, al fin y al cabo, es una profesión semi-regulada, pero hay profesiones que son totalmente reguladas. Un guardia civil, un policía, ganan exactamente igual en Madrid, en Ibiza, que en Teruel. Y ahí es donde a lo mejor hay que ajustar. A lo mejor te alquilas un piso de 3 dormitorios en Teruel por 400 euros Estoy seguro. y en Ibiza no te da ni para un sofá. Y si te destinan allí, un funcionario destinado allí va a ganar lo mismo que si está destinado. Yo creo que esos son los problemas. Ahí está. Los salarios medios son los que no aguantan esas tensiones de mercado. Y claro, y tú estás poniendo el caso extremo, porque claro, los salarios de mercado, pues para eso está el mercado, ¿no? Pues se pagará más a los camareros para que pueda haber camareros. Pero claro, un policía o un maestro va con ratios que habrá insularidad, que habla... Pero eso un poquito. A mí el camarero no me preocupa. Pongo un ejemplo. El encargado de mi restaurante, hola Nico, acaba de dejarme este mes porque se ha ido a Ibiza a trabajar. Y me decía, allí voy a trabajar 6 meses al año. ¿Y gana el doble? Y gana el doble. Y los otros 6, pues me vendré y descansaré. Y además se ha ido sin trabajo. Dice, no hace falta. Lo va a encontrar. Dice, yo me llevo mi moto y sé que el primer día daré una vuelta por 10 sitios y de los 10 me van a ofrecer trabajo en 5. Y Ahí el además me mercado ponen la está habitación. O sea, el mercado está funcionando en ese caso. O sea, el empresario le pone alojamiento Sí. para no perder ese... Le pone una habitación para no perderlo. Pues me parece muy bien. Ahí el mercado funciona, entonces ya es una elección personal. Hay gente que prefiere ese tipo de vida, de salario y de situación laboral, de trabajar 6 meses con una intensidad bestial, porque va a trabajar, no sé, 10, 12 horas al día, no va a hacer otra cosa, sábados, domingos, y luego descansar el resto del año. O hay quien prefiere, pues no, pues yo me quedo en Málaga, o en Jaén, o en Almería, o en Granada, y tengo un trabajo más estable, pero con un salario más bajo. Eso es elección personal. Sí. Nosotros donde vivimos, el turismo ha sido gloria. Y creo que todo el mundo está de acuerdo que nos ha cambiado la conurbación, nos ha cambiado el área metropolitana, la ciudad. Y es verdad, pero claro, no somos una isla, con lo cual tenemos la posibilidad de movernos. Se han generado infraestructuras, aunque tienen que mejorar. Ahora hay mucha gente yéndose a los pueblos. Ahora es como una alternativa, ¿no? La de rehabilitar casas. Pero los pueblos de menos de media hora de la costa o de la ciudad, de la gran urbe, ¿no? Claro, bueno, es que nos vamos a tener que acostumbrar a andar lo mismo que los de las Como en ciudades. Madrid. Antes he hablado de Japón. Japón, ¿sabes lo que hizo? Japón es un ejemplo paradigmático de solución al problema de la vivienda con una medida extremísima. En el momento de subida, cuando todo el mundo se fue a la ciudad, y claro, eso es una isla, hay muy poco espacio, y había un problema de vivienda terrible en Japón. Bueno, la gente, lo que hemos hablado de los 8 millones de taquillas en Tokio Central, ¿no? Ahora estamos hilando con la anécdota. ¿Qué hicieron? Liberalizaron las alturas, como Nueva York. Como Benidorm. Y arreglaron el problema, Libera suelo. entre comillas, que Como allí las ciudades densas allí son se mucho duerme más la- eficientes energéticamente y con una huella ecológica mucho compacta y diversa. eso es compactas. lo- O sea, el urbanismo americano Correcto. es mucho más antiecológico y consumidor de recursos que el urbanismo español. Absolutamente. Y el japonés pues será llevado al extremo junto con Singapur y algún otro caso parecido. Pero es dentro de que en Japón se duerme en el salón. No sé si, pero en las casas yo me gasté todo el dinero en el billete para ir a la boda de mi amigo, y entonces luego dormíamos en las casas de los colegas de mi amigo. Y en Tokio dormimos en la casa de un colega de mi amigo y te daba un futón y tú dormías en el salón, o sea, donde comías, dormías, comías, trabajabas, tenías 20 metros cuadrados para todo. Sí, eso ha sido un... Está fastidiado. Ya.
Y de hecho en ciudades muy densas, tipo Singapur, tipo Hong Kong, pasa lo mismo. O sea, han estado muy fastidiados cuando les encerraron, porque allí todo el mundo vive en caja de zapatos. Y es que no tiene, te peleas con tu mujer y no te puedes ir, te encierran en el cuarto baño, vaya, ¿sabes? Sí, totalmente. Claro, el piso medio, no sé, en Singapur o Japón puede ser un piso de 40 metros, el piso medio. Sí, allí no hay, bueno... Las familias también son pequeñitas, han ido encogiendo, o sea, la natalidad está muy Ellos baja. son pequeñitos también. También son pequeñitos. Por pura evolución lamarckiana. Oye, Perdón, japoneses. Y una cosa que me ha llamado la atención, ¿os gusta la comida japonesa? Mucho, ¿Sí? mucho. Pues yo me creía que a mí me gusta también, ¿eh? Yo me creía que allí iba a ser el paraíso de la comida y resulta que aquí en Málaga, en España, hay restaurantes japoneses igual de buenos que los buenos de allí. O sea, no es que yo me creía que aquí somos un 5 y allí va a ser un 10. No, aquí hay 10 también, ¿eh? Japoneses, o sea que... No hace falta ir allí para comer en un buen japonés. Me ha sorprendido. Sí que es cierto que es muy barato comer allí. Es barato. brutalmente Muy barato. barato. Es A de mí los- me pasó lo mismo, me sorprendió muchísimo. Es de los sitios Porque del comen mundo. mucho en la calle. Sí, porque un japonés no es barato en España. No lo es, de media no lo es. Pero allí sí, es de los sitios del mundo, Abel, con más restaurantes por persona. Pero a lo mejor un restaurante, un izakaya de estos que tienes el tío cocinando y tienes una barra con 6 sillas. Con más restaurantes por persona. Vale, eso lo podemos conectar con que las viviendas son pequeñas y entonces la gente come en la calle. Y es barato, ergo, porque mucha gente come en la calle. También, Entonces, pues, hay te economías imaginas- de escala. tiende Sí. a- Esto lo podemos conectar con las declaraciones que hizo Juan Rocha hace poco, diciendo que él en 25 años veía que no iba a haber cocinas en las viviendas de nueva construcción. Y yo, la promotora, nosotros cada vez hacemos la cocina más pequeña. Bueno, ya no hacemos cocina, la cocina va unida al salón, pero Open la parte concept. destinada es cada vez más pequeña. Y vendemos las casas igual, o sea, los clientes no... Por cierto, no mucha hacen gente nos cocina. pregunta que definamos, porque saben que tenemos muchos de nosotros tenemos varios negocios o varios tal. Entonces, si os parece bien, decid uno de los empleos a los que nos dedicamos para que, bueno, pues para que la gente lo vaya conociendo un poquito más y tampoco extendernos. Por ejemplo, tú, Abel. Sí, yo he trabajado, ahora estoy en periodo de transición, pero he trabajado en una empresa promotora de viviendas en la Costa del Sol durante 10 años, los 10 últimos años. Y tienes también un restaurante que has comentado antes, ¿no? Tengo un restaurante de comida no japonesa, pero lo que más se le pueda parecer, que es el poke, comida hawaiana, también con pescado crudo y todo esto. Bueno, pues yo tengo un negocio de alquiler de trasteros y esa es mi actividad principal. ¿Vale? Yo alquilo trasteros. Y mi actividad principal es un estudio de arquitectura que se llama Click Arquitectos y que llevamos pues 19 años ya este año. He hecho luego también promoción, he hecho mis pinitos en la construcción, pero el principal es la arquitectura. Sí. Bueno, Abel, me gustaría ampliar un poquito más el tema es que encima lo de la vivienda está tan de boca, todo el mundo está hablando del problema de la vivienda y me gustaría ampliar un poco contigo qué punto de vista tienes tú en tu empresa, por ejemplo, lo que estamos comentando de las cocinas, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias de las nuevas viviendas? Pues la tendencia, a ver, podemos señalar algunas tendencias a bote pronto. La de la cocina cada vez más pequeña, la gente come fuera y la gente yo creo que también es algo cultural. Prefiere dedicar el tiempo que tiene a otro tipo de actividades de ocio que no sea cocinar. Esto, no sé si recordáis, vuestras abuelas se pasaban media vida en la cocina. Nuestras madres, pues un tercio o un cuarto. Sí. Pero es que nosotros, en aquella época eran las madres las que estaban en la cocina, hoy en día ya eso no es así, pero es que cada vez nos pasamos menos tiempo en la cocina, no sé vosotros, pues a alguien a lo mejor le gusta la cocina, pero es algo puntual, o sea, yo cocino el domingo, me encargo yo, pero solo eso cuando de cocinar a diario, yo solo cuando ¿quién lo hace? Cuando recibo a gente. Cuando recibe gente. Si no, un pescadito en la plancha y... Sí, yo para mí una algo ensalada, rápido, una o sea, ensalada, sí. no te merece la pena el decir, voy a dedicar una hora a cocinar para luego disfrutar 10 minutos, no lo haces. ¿Tú sí eres cocinitas, Juan? Yo cocino los fines de semana también, pero en casa se cocina. Mi mujer cocina para comer. Soy muy generación X, muy chungo en ese sentido, pero lo admito. Y lo bueno que como tenemos la oficina al lado de casa, cocinamos casi todos los días. Somos un rara avis en ese O sea, tú eres de sentido. los que comes en casa y duermes la siesta. Yo hago el café, hago la cama y cocino todos los fines de ¿Y semana. duermes la siesta con pijama o sin pijama? Sin pijama. Si tú duermes la siesta con pijama o sin pijama. Yo no he dormido la siesta en mi vida, creo ¿No? yo. Una o ninguna. Yo duermo la siesta los fines de semana cuando puedo
y me gusta dormir la siesta con persiana bajada y con pijama. O sea, en Como plan- decía Camilo José Cela, con Padre Nuestro, pijama y escupidera, ¿no? Qué buena. Sí, la verdad que macho, al final llevas toda la semana un ritmo de trabajo alto que llega el fin de semana y una buena siestecita después de una comida copiosa se agradece. Sí. Pues hablando de lo de las viviendas, esto que hablamos de anécdota personal, pues llevado a una tendencia general, es que las cocinas tienen menos peso cada vez si es que lo tienen. Y luego hay algo curioso también. Pero puede ser, pregunto, Puede ser el tipo de cliente porque que nosotros tu tenemos. cliente es También. segunda residencia casi Sí, exclusivo, es un ¿no? cliente extranjero y tiene segunda residencia y viene aquí a disfrutar. A veces se convierte en primera residencia, pero es persona con un poder adquisitivo alto y va a comer fuera. Y la casa es para disfrutar. Llevado esto al extremo también, otra cosa que sucede... Porque que tus viviendas, perdóname que te interrumpa, tus viviendas, para que la gente te conozca también un poco, están sobre todo en la Costa del Sol, en zona turística... Costa del Sol, vista al mar, Campo de golf cerca, buenos restaurantes, buenos parquitos, buenas cosas de esas, sí, ¿no? y vivienda de 600.000 euros a 2 millones, con una media, un ticket medio de 1 millón de euros. Son viviendas caras. Un chollo. ¿Qué tipo de clientes tienes tú? ¿Tienes Henrys? Que lo escuché en el SIMA el otro día y me encantó. Eso no lo ¿Qué es conozco yo. Henry? Cuéntanos. Henrys son high earnings, not rich yet. O sea, gente joven que gana mucha pasta, pero que como no lleva trabajando 20 años, todavía no son ricos. Lo van a ser. Pues eso también ha cambiado. Antes teníamos el cliente tipo era un señor de 55 a 60 años que se compraba la casa pensando en el retiro, de momento para disfrutarla en vacaciones, pero sabiendo que en 5 o 10 años se iba a venir a vivir ahí. Y que, entre tanto, también lo usaba el resto de su familia, sus hijos. Sí. Ahora ya es más transversal la edad de los clientes, los hay de todas las edades. Los hay jóvenes también, que se han deslocalizado, teletrabajan y se compran la casa, mayores, y en nacionalidades también. Antes eran escandinavos el 60-70%, ahora los escandinavos tienen menos peso que los de Europa del Este, por ejemplo. Españoles no hay, claro, o sea, Bueno, no, directamente. Es que tengo yo entendido que después de la invasión de Rusia en Ucrania, hay un montón de ricos se viene para acá. Del este que se están viniendo para acá. Polonia, Chequia, Eslovaquia. Y de los países bálticos también mucho, ¿verdad? También. Que dicen, ¿qué hay en Europa lo más lejos posible de Rusia? Lo más lejos Esto. es España. Sí. Yo el otro día le vendí algunos trasteros a una chica eslovaca y me contó justo esto. Estuve en la notaría, mientras no venía el notario, como una hora allí esperando, no sé por qué he tardado tanto ese día, que me estuvo contando y dice que tiene un montón, ella es de clase alta, un montón de amigos suyos se están comprando casas, sobre todo en la zona de Marbella. Además, ahí las cocinas hay un fenómeno que está el rico que tiene cocina más pequeña y luego ya el más rico que ya tiene 2 cocinas. Bueno, sí, cuando llega a Pagaleta y tiene la de Anterhalten, ¿no? La de tratar con la gente y la de cocinar detrás para el servicio. La cocina de cocinar y la cocina a ese de segmento enseñar. no llegamos nosotros. Ya, Esas por son eso, ya por las eso. grandes villas de Marbella, pero ahí no llegamos. Otra cosa que también estamos haciendo últimamente es que la separación, el tabique entre dormitorio secundario y salón es móvil. Se pone y se quita. O sea, amplías el tamaño del salón. Es el tamaño del salón de forma estándar y cuando va a venir el invitado, el hijo, el no sé qué, sacas ahí la habitación para ese día en concreto. Qué bueno. Y si no, además es un muro que aísla perfectamente, va sobre un rail. Y bueno, tú no sé si en Cosas el estudio lo has hecho, pero yo lo he hecho, y pero lo he hecho siempre en retail. Lo hice en el Asador Iñaki, lo he hecho en varios, en un gimnasio, pero no lo he hecho en en vivienda. residencial lo estamos haciendo. ¿Tú pones la tele en el salón y no se escucha en el cuarto? ¿Con el tabique ese? Digamos que es un 90%, tiene el 90% de aislamiento que tendría el tabique normal. Una pared de ladrillo normal y corriente, ¿no? Sí, tiene un 90%. No, prácticamente no se escucha. De todas formas, está pensado Los para buenos, o sea, estar casi siempre unido y solo separarlo cuando hace falta el dormitorio. Eso es muy de sitio de reuniones y de eventos, y eso bien hecho puede aislar mucho más que un tabique. En los hoteles, ¿no? Yo en los hoteles de los congresos mucho más que un tabique de ladrillos. Sí, Eso bien, es bien lo que hecho, se bien hecho aísla, bien hecho, por supuesto. Y luego también otra tendencia es que las viviendas son todo lo abiertas que pueden ser. Es decir, carpintería de suelo a techo. Vale. Siempre. O sea, el cristal de la terraza, El cristal de la terraza la corredera es... va de suelo a techo y de una pared a la otra. O sea, como si estuviese en un barco, digamos, ¿no? Como si estuviese en un barco, todo abierto al mar.
Y una cortina, o sea, un store que te quita la luz y te da algo de privacidad, que tampoco la privacidad ahí se está mirando al mar, o sea, no tienes otro bloque enfrente del que te pueda mirar. Digamos que estas son las tendencias arquitectónicas. Interior, exterior, tiene que estar totalmente conectado. ¿Y más terraza ahora o más terraza antes? Más ahora. O sea, Cada vez más terraza. Antes la gente incluso metía la terraza al salón, Sí, ¿no? sí. Eso ya no lo hace nadie, ¿no? Eso la vivienda urbana española se metía en la terraza siempre al salón y lo contabas además a tus vecinos, a tu familia, ¿no? He sacado 4 metros más en el salón, ya tengo un salón magnífico. Yo acabo de hacer un proyecto de Eso lo hace sacar nadie. terraza. O sea, en un edificio, que es raro, en un edificio existente, sacar terraza que no había. O sea, una zona que estaba cerrada, desterrarla y... Yo en mi casa tengo la terraza metida en el salón y estaba ya metida en el salón cuando yo entré allí a vivir. Y me estoy planteando con mi mujer, o sea, somos inquilinos, pero de volver a tener terraza, macho, es que... Terraza cubierta, eso sí. La Terraza gente cubierta. prefiere terrazas cubiertas, pero terrazas. Claro. Sí. Acabo de pensar un tema, o sea, porque has dicho lo de alquiler y me he acordado de una cosa que vi que era lo de cosas que son de gente muy pobre y muy rica. Y por ejemplo, alquilar es, o sea, la gente que tiene mucha pasta suele alquilar porque su inversión inmobiliaria la suele tener en cosas pequeñas más rentables y la gente que no tiene para comprar también alquila. O sea, es una de esas cosas que... Yo vivo de alquiler igual que Alberto. ¿Ves? también. Pero seguro que lo hacéis porque es económicamente más rentable. Bueno, No, porque, no, porque Abel es de los ricos, yo soy de los Esa pobres. es la diferencia entre Alberto y yo. Ese puede ser un factor, pero en mi caso no es ese. En mi caso es por la flexibilidad. Yo he cambiado de trabajo y de vivienda, Claro. bueno, solo desde que me casé me he mudado 8 veces. Buah. Y en muchas ciudades también, ¿no? Y muchas ciudades. Entonces, Encima, tú no eres ni no he malagueño, podido, ni no he tu podido mujer vivir, tampoco. no puedo vivir con una Claro. casa en propiedad. Tengo Claro. una casa en propiedad, la tengo en Madrid, la tengo alquilada a terceros desde que me la Sí, compré. claro. Pero aquí en Málaga, pues he cambiado de casa Tanto completamente. tú como tu mujer sois inmigrantes en Málaga. Somos inmigrantes, ¿Y sí, tus sí. hijos son malagueños o son inmigrantes también? Mis hijos nacieron en Madrid, pero se vinieron casi a gatas ya a Málaga. Qué bueno. Sí, sí. Nacieron en Madrid porque allí estaba la familia y porque mi mujer se fue allí a estar al lado de su madre, pero ellos son malagueños. Es que es acojonante, ¿no? La cantidad de gente de fuera que hay en Málaga. Es un sitio de gente de todos lados. En Madrid era igual también. En Madrid Sin embargo, igual. en Granada esto no pasa. Yo soy de Granada. En Granada, en el colegio, pues había, si éramos 30 en clase, pues 27 éramos de Granada y luego había 2 o 3 que eran hijos de funcionarios, de militares o de no sé qué, que eran los que cambiaban. Pero lo que tienen mis hijos aquí en Málaga, que es que en la clase hay 8 nacionalidades o 12 nacionalidades, eso No hay existe en dos otros sitios de apellidos España. del mismo país, ¿no? No hay 12 del mismo. No sé país. qué, Martínez Power. Perdón, estoy hablando estoy pensando en mi clase, ¿sabes? Que era En Torremolinos, ¿no? Fernández McNally. Eso era en tu clase. Castillo Soderstrom. Sí, sí, esto es mi clase. Lo mío éramos todos Sánchez, Soy Pérez contra y la LOPD Martínez. aquí, pero... Pues mira, yo cuando estudié en el colegio recuerdo que no había, en Málaga ciudad no había muchos apellidos extranjeros, pero sí que había mucho apellido del País Vasco. Mucho curioso. vasco, mucho. En plan, bueno, pues gente... Pero sería por la burguesía industrial vasca que vino aquí a vivir, cuando se industrializó Málaga con la eso, siderurgia y todo eso, seguro descendientes de... Seguro que eso sí, y también gente que, bueno, que se tuvo que ir por problemas de terrorismo, tío. Ah, vale. Sí, hay mucha gente que se vino aquí a la zona de Andalucía y de Madrid, del País Vasco, sí, mucho. Muchos empresarios, que a lo mejor incluso la empresa la siguen teniendo allá arriba. Bueno, de hecho tú eres bajo, ¿no? Yo soy Goñi Uriarte, pero... ¿Y viniste por tema terrorista o no? Monté un comando... No. No. No, mi padre tenía la casa de la playa, que era la de aquí, y mi padre falleció cuando yo tenía 5 años, y mi madre decidió venirse a salir de Madrid. Huyó de Madrid porque le recordaba Vale. a Porque mi vivís padre. en Madrid, naciste en Madrid. Yo nací en Bilbao, pero ya mis padres ya vivían... Yo nací en Bilbao porque quiso mi madre, al revés que todos los demás bilbaínos, ¿sabes? Pero a los 15 días ya volví a Madrid, que era donde vivía mi padre y mi madre, y cuando murió mi padre a los 5 años nos vinimos a vivir a Torremolinos, y yo soy de Torremolinos, porque yo vivo desde los 5 años, es de donde se pase, no de donde Soy de se Torremolinos. nace. A mí me llamaba la atención mucho una amiga que yo tenía que decía que ella era de... Torrones. Son de Sotogrande, yo soy de Sotogrande. Claro, yo decía, si Sotogrande es una urbanización, sí, Claro. no se puede ser de Sotogrande, no es un pueblo. No es un Sotogrande. pueblo, es correcto. No es un pueblo. Eso es San Roque, ¿no? Eso es San Roque. Eso es San Roque. No, pero yo soy de Sotogrande. ¿Eso es San Roque o Torreguadiaro? Es San Roque, Yo creo es que es San Ayuntamiento de Roque. San Roque. Sí. ¿Sabéis la historia de Sotogrande? No.
¿No lo sabéis? No, cuenta. A ver, claro, es que hoy en día, macho, te lanzas a la piscina y la cuentas y luego llega uno con ChatGPT y te la corrige, ¿no? Pero No es exactamente así. El dato mata el relato, ¿no? básicamente era un inversor que quería replicar una cosa que ya, un americano, creo que era americano, que ya hizo en Filipinas. Básicamente tenía varios requisitos: tener 1 kilómetro de costa, estar cerca de algún aeropuerto internacional a menos de 1 hora, 1 hora y media de coche, y tener un clima más o menos bueno. Entonces, ¿qué es lo que encontró? Que aquí en Andalucía, pues San Roque, Sotogrande, le encajaba. Era sitio, bueno, súper barato. Imagínate lo que valdría hace 50 años Sotogrande, a 1 peseta el metro cuadrado, ¿no? O sea, eso era Nada, campo. no tenía valor agrícola y el turismo en aquella época estaba incipiente. Sí, nada. encima, incluso aquella zona, a ver, Y más allá de aquella zona. aquella Estaba, zona que sopla el viento que Sí, te mueres. no o sea, habría que ni sí. autopista, Esos son los claro. promotores que a mí me flipan, ¿eh? Los que consiguen, porque es muy fácil irte al centro de una ciudad, pero los que valorizan una Y zona, convertir una zona en destino, ¡buah! eso tiene mucho Eso mérito. es brutal. Pues este señor, mira, de hecho, voy a comprobarlo y os lo cuento exactamente cómo fue, pero básicamente lo que hizo fue montar una ciudad de vacaciones desde cero, pero una ciudad de vacaciones de lujo. Y joder, pues al final, hoy en día, es que están, yo no juego al golf, pero están 2 de los campos de golf mejor de Europa. O sea, la Ryder Cup, la primera vez que no fue ni en Inglaterra, ni en Reino Unido, perdón, ni en América, Fue en Valderrama. fue en el campo de golf Valderrama, macho, en Sotogrande. O sea que... Pero ahí Severiano Ballesteros tuvo mucho que ver en eso, creo Hombre, recordarlo. el lujo discreto allí es... Sí, allí eran famosas en verano, Antonio Garrigues Walker, no sé si sabéis qué es, fundador del despacho Garrigues y él muy conectado con Estados Unidos. Él movía la vida cultural de Sotogrande, organizando obras de teatro en su casa con la gente de allí, y contaba esas historias de Sotogrande. Pues hay mucha gente que a Sotogrande le llama Tostón Grande, de lo aburrido que es, macho. Porque por lo visto, como tú bien dices, no es un sitio donde haya un centro de ciudad, no, sí está el puerto deportivo, pero no es... Los jóvenes No. dirán eso, ¿no? No, Seguramente. está el campo de polo y poco más. Y el campo de polo está con gente un mes al año, un mes de al cada año. 12. Y un pequeño centro comercial que hay a la entrada. Y también pero un mes de cada tiene vida. 12, eso. Pero bueno, pero eso... demos un salto. El urbanismo de Estados Unidos es un urbanismo que al que ha vivido en España le Soporífero. repele, soporífero. O sea, el urbanismo de ir al mall, o sea, vivo en una casa aislada. Mi hijo lleva 1 año estudiando allí, tiene 15 años. Las horas de coche que echas allí. ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está? Idaho Falls. Eso, ¿dónde está, hijo? Eso es el interior, ¿no? Noroeste, pegado a Canadá y al estado de Washington, O sea, en la costa del Pacífico. tiene que hacer un frío que no Lo vaya. tuve que mirar en el mapa cuando me dijo dónde iba. Hace mucho frío, llegan a menos 25, menos 27. He aprendido a manejar la Snow, la máquina para limpiar nieve, Madre algo muy mía. útil en Fuengirola cuando vuelvas. La función crea el órgano. Pero el problema es que solo sale de casa cuando le llevan en coche a otro sitio. Entonces le cuesta mucho relacionarse. Si lleva, no Menos va a mal haber que en la otro casa hay que 4 sepa. niños, son 4 hermanos, con lo cual vale. Pero de hecho la hermana tiene, no sé, 15 o 16 años y se ha sacado el carnet justo ahora y ella ya se saca el carnet y ya va al colegio con el carnet y a todos sitios, porque es que si no, no puede moverte. Porque vive en un suburbio a las afueras, a lo mejor, cosas así. Toda la ciudad es un Ah, ¿no? suburbio, toda la ciudad. El centro urbano que podamos nosotros conocer de España El no otro existe. centro es la iglesia. El centro es la iglesia y el mall. Y la iglesia suele estar al lado del cole. Sí, los centros de referencia donde puedes ir andando y conocer a alguien es el colegio, por supuesto, el mall, el supermercado, o sea, el centro comercial y la iglesia. Ya está. Aparte de eso, tú no puedes salir a la calle voy a visitar a... Como no crees en Dios y no te gusta estudiar, estás jodido. Imagínate, estás jodido. Terrible, terrible. Yo no sé si vosotros estuvisteis de chico en Estados Unidos, a mí me mandaron un verano y yo viví eso. Y aparte, la familia, mis American Fathers, ¿no? los parents, los que me acogieron, eran una gente maravillosa, pero eran de los más pobres del grupito, y allí la pobreza se mide en los kilómetros a los que vives de la iglesia. Hostia. Y mi... ¿Dónde estuviste tú? ¿En qué estado? en Austin, en Florida. En Texas. Austin, No, Texas. eso es otro? Austin. Austin. Esto es Austin con 2 Os. Vale, vale. Florida. Florida. Florida.
fui a todas las cosas de Florida, ¿no? A Orlando, a Cabo Cañaveral. Pero vivía a hora y media del colegio. O sea, hacía un Sevilla-Málaga cada vez que tenía que ir al cole. Y Toda la mañana. Sí. Nos levantábamos a las 6 de la mañana, me recogía... ¿En un autobús de ruta o...? Un profe que allí se cumple el chiste de eres más pobre que un profe de primaria, y él vivía aún más lejos que nosotros, entonces él me recogía porque vivía más lejos y nos íbamos para el colegio. Es una vida un poco triste, y a mí Pero, me parece muy hora triste. y media, hora y 3/4 para ir a... Y una casa muy digna, lo tengo que decir, ¿eh? O sea, un señor... Sí, no, si las casas no están mal, pero las distancias son terribles. Yo nací en un pueblo... ¿Un chalet? Yo estaba todo el día en la calle con mis amigos y... Sí, las distancias a mí me parecen obscenas. Esa infancia no tiene nada que ver con la de estar allí aislado, y hoy en día más todavía con las Hay un punto pantallas. natural, hay un punto con la naturaleza que sí, que yo nunca había vivido en un sitio en el que me podía ir a un arroyuelo al lado y había bichos alrededor, tal. Es que vivíamos en el campo. Eso sí, pero digo aislamiento social. Totalmente, o sea... El problema es el aislamiento sí. social. Oye, ¿qué ventajas creéis que tiene este tipo de... o qué desventajas? Porque para los americanos, ¿creéis que les es fácil irse a vivir a un Manhattan cuando se han criado en mitad del campo? ¿O a un Madrid barrio de Malasaña? No, pero lo que yo sí veo, por ejemplo, no sé, hablando de tendencias aquí en España, en la empresa promotora cada vez tenemos más clientes americanos y vienen aquí y alucinan. Dicen, esto es vida. ¿Sí? Sí. O sea, el salir, tener los restaurantes aquí al lado de casa, al lado del mar, el ir a dar un paseo por el centro de la ciudad y hay tiendas y hay gente andando por la calle. Eso, además es que no lo cuentan, eso lo valoran mucho, porque allí no tienen eso. Ah, bueno. Oye, pues es curioso, Nacho. Yo conocí una vez una chica que sus padres tienen, bueno, me voy a tirar de la moto, pero sus padres tenían 400 tiendas en México, del sector de la óptica, ¿vale? Creo que eran 400 tiendas. Bueno, pues imagínate, con casa de un palacio, con chofer, muy rica, ¿no? Macho, se vino a vivir a Madrid, tío. Y dice, macho, es que no vuelvo. Es la primera vez en mi vida que he salido sola, sin acompañante, de mi casa. Andar en la calle. Sola, o sea, dice, es que lo estoy flipando. Sí. Es que el no tener que mirar para atrás a ver quién me sigue, o el poder salir sola, esto no lo he vivido yo nunca. Y claro... Ahí se suma otro tema, no solo el urbanismo diferente, sino la seguridad, la inseguridad. Claro, ahí se suman las dos cosas. Esto es un tema de seguridad 100%. Los sudamericanos ricos que están viendo a vivir a Madrid, lo que dicen es, aquí no hay choque cultural, hablamos el mismo idioma, y además estoy pagando la mitad de lo que me costaría esta vivienda en Londres o en París. Y Madrid no tiene nada que no tenga Londres y París, adicional. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno, macho. Ese es el razonamiento, sí. Los precios en Madrid, siendo altísimos, son la mitad todavía que Londres y París, que el centro de Londres y París. ¿Y qué pueden ofrecer Londres y París que no tenga Madrid en cuanto a ocio y restauración para gente millonaria? ¿Y por qué estos millonarios latinos eligen Madrid y no eligen Barcelona? ¿O no eligen San Sebastián? ¿O no eligen Málaga? A Mansalva. Es cierto, en Málaga no tenemos este tipo de gente. ¿No? O sea, pero por ejemplo, sin embargo, el rico polaco sí que elige Málaga y no elige Madrid. ¿Por qué crees que es eso? ¿Por cercanía a la playa o...? No sé. Aeropuerto, línea directa a Madrid. A ver, yo cuento algo de mi experiencia. Yo estudié un MBA en Madrid, en el Instituto de Empresa, MBA internacional, era 1 año y medio, la enseñanza era en inglés, y el 70% de mis compañeros eran sudamericanos, hijos de empresarios de allí. Por cierto, hay que y perdóname, te pido perdón por lo que voy a decir ahora, hay que hablar bien. Y cuando tú dices sudamericanos, te refieres a hispanoamericanos, ¿verdad? Me refiero a hispanoamericano, porque ahí meto de México hacia abajo. Vale, pues México es Norteamérica, ¿eh? Ya, por eso. ¿Verdad o mentira? Lo he dicho mal. Vale, hispanoamericano. LATAM. Bueno, si hay brasileños, puede decir LATAM. Bueno. Si hay brasileños, si no, el Pues, término más correcto, bajo mi punto de había vista- brasileños también. LATAM. Bueno, entonces, vale, LATAM. Sí. No, digo porque hay muchos mexicanos, es que yo esto lo he hablado, y hay mucho centroamericano que se ofenden cuando dices sudamericano. Tienen razón. Y digo, oye, si tienes razón, es que Tienes tú razón. tú porque eres, Centroamérica y Norteamérica. claro, tú eres de Guatemala y el país chapino no está en Sudamérica, está en Centroamérica, o sea que O sea, sería hispanoamericano o LATAM. Latinoamericano. Sí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pues. no es fácil lo decir, y claro, pero tampoco aquí en español decimos americanos. Pero hay muchos que dicen, no, americanos son los de Estados Unidos. Bueno, sí, Y no, todo, más deformaciones cuando se dice, exacto, americanos
como Estados Unidos, es que el resto no son americanos, son igual de americanos. Pero de hecho, fíjate, pero y ahora volvemos al tema que tú estás diciendo, pero de hecho... Claro, porque sudamericano a lo mejor es porque es al sur de América. Y entonces ya sí entra todo, ¿no? Hombre, sí, desde el punto de vista de un estadounidense, puede decir un sudamericano es todo lo demás. Todos. Sí, uno, no, que no nos pisamos. Pero fíjate cómo es el de perverso el idioma inglés, o los americanos de Estados Unidos, que no existe la palabra, el gentilicio estadounidense no existe en inglés. No existe. O sea, existe el de Londres, el inglés English, pero no existe el United States. United States. No, ellos han asumido que América son ellos. Y sí. Bueno, es verdad. De hecho, América viene por un italiano, ¿no? Américo Vespucio. No será por... Sí, aquí hubo dos grandes descubridores, Colón con Américo Vespucio, que era uno de sus marineros y que fue el que se supone que dio el primer grito de tierra a la vista, y ahí viene el nombre del continente, y luego John Cabot, que fue el equivalente a Colón, pero anglosajón, que fue el descubridor de todo el norte y el sur, o sea, de todo el norte de Canadá y Estados Unidos. Aquí podemos... No, pero esa es otra que se enfadan, ¿eh? Pero, macho, es que no me han descubierto, es que esto ya estaba descubierto. O sea, es que... ¿cómo que lo descubriste vosotros, claro, pero ya lo sabíamos. Aquí ya había habitantes de milenios, pero sí. El tema de la seguridad que habéis comentado, yo creo que es una de las cosas que aquí damos por hecha. O sea, todas esas cosas, ¿no? Lo del agua del grifo cuando sale, la electricidad hasta que hay un apagón y la seguridad. La seguridad, que aquí la damos por hecha porque vivimos en una zona bastante segura en la que hay poco crimen, pocos problemas. ¿Se puede decir que España es una isla en seguridad dentro del mundo? Bueno, no lo sé, pero hay alguno más, o sea, pero a Sudamérica, los demás países mediterráneos, pero no hay Italia, más, ¿no? Grecia, siguen siendo seguros. Ahora, conforme va subiendo hacia el norte, Francia tiene unos problemas de inseguridad grandes ya. O sea, ¿es más inseguro ir a salir de fiesta en Francia que Sin duda. España? Sin duda. O sea, bueno, no salido nunca en Francia de fiesta. O sea que... Y en Alemania, fíjate, Toni Kroos, el futbolista del Real Madrid, cuando se retiró dijo que él se iba a quedar a vivir en Madrid porque sus hijas no podían pasear tranquilas en Alemania ya. ¿Ah, sí? Alemania, Francia, Holanda, todos estos países empiezan a tener ya problemas de inseguridad graves. Y en Estados Unidos no digamos, en Estados Unidos, en lo que es el downtown, la gente no va al downtown. Y en Barcelona que te roban el móvil por... Y en Barcelona igual. Sí. Entonces España... Pero bueno, cuando yo era pequeño Málaga era inseguro, ¿eh? Para el turista mucho, ¿eh? Sí, bueno, y para el malagueño también. Cuando yo era chico me robaron el primer día que fui a Málaga solo. Sí. Creo que ya lo he contado, voy contando anécdotas. Sí, o sea que, bueno, igual son tendencias, no sé. Sí, igual. Pero el tema, o sea, por ejemplo, con respecto a Sudamérica, que habéis dicho, ¿por qué se vienen para acá? No, Sudamérica ha es ido que peor. En Sudamérica, mi tío que estuvo de presidente de una filial de BBVA en Venezuela, es que tenía que ir él, su mujer, con pistoleros. De hecho, vamos, una de las primeras cosas que hizo, que me lo contó, fue externalizar el servicio de pistoleros del banco. Y no me acuerdo cuánta gente me dijo, pero miles, no sé si me dijo 10.000 pistoleros que tenían en nómina un banco para llevar al lado de cada uno de sus empleados. Porque aparte de casa, en un sitio de estos, les tienes que dar también seguridad a tus empleados. Antes hemos dicho, le da una habitación, ¿no? Pues, sí, que tú dices a un venezolano que Francia o que Alemania son inseguros y se ríen. Se ríen, claro. De la afirmación, ¿no? Oye, pues es curioso. Oye, chicos, estamos aquí hablando de varios temas. No sé si habéis tenido vosotros algún tema que queréis poner encima de la mesa. Pues mira, a mí se me ocurre uno que yo creo que puede ser interesante. ¿Por qué no hablamos de las jornadas laborales de la consultoría? Estas jornadas laborales que había y que no sé si sigue habiendo, yo creo que sí, todavía de 12, de 14 horas, de trabajar el sábado, el domingo en grandes bufetes de abogados, en grandes consultoras. Grandes estudios de arquitectura, porque sí, también en mi sector... ¿Qué pensáis de eso? ¿Es bueno, es malo? Al margen de que no es legal, pero... Y gente muy formada, ¿no? O sea, gente de la parte alta de la sí, pirámide, sí, gente muy formada. Y con mucha educación, que ellos voluntariamente deciden aceptar trabajar 14 horas al día, ¿no? Yo, para abrir el hielo, yo eso lo he vivido en propia carne. O sea, yo cuando he trabajado en consultoría financiera, estuve 5 años en Madrid, en 2 empresas diferentes, pues yo trabajaba 10-12 horas al día y muchos sábados me tocaba volver a ir, y cuando había un proyecto es que tu vida giraba alrededor del proyecto y el proyecto tenía un deadline, una fecha y había que acabarlo y todo lo demás daba igual.
Da igual. Y si querías eso, bien, y si no lo querías, pues no cobrabas el bonus, eso era lo primero que te iba a pasar ese año, y lo segundo es que pues tu carrera se cortaba y acababas saliendo, porque esto eran empresas, son piramidales, o subes o sales. Le llaman así, ¿no? El up or out. Exacto. Y la gente pues lo aceptaba, a nadie le gustaba, pero lo aceptaba voluntariamente. Sabías que si querías hacer carrera y que si estabas ahí, era eso lo que había, y si no, dedícate a otra cosa. O sea que esta es la reflexión. De todas formas, creo que esto empieza a cambiar. Sí. Creo que ya no es así. Pero vamos a poner en comparación, pues si me permites, ¿qué otras tipos de vida o fases en la vida una persona también trabaja 14 horas al día o dedica? Cuando estudia. Pues, En época de exámenes. Sí, cuando estudias. Eso me parece de loco. O sea, a mí que un chaval de 14, 13, 12 años esté 6 horas en el colegio y luego tenga que meterle otras 6 horas más por la tarde, Pues No, sus hijas digo, son en pequeñas, la pero universidad. prepárate. o sea, Eso es así. Yo creo que algo falla en el sistema. O sea, tú no puedes que tu hijo con 12, 13, 14, 15 años no tenga ni una hora al día para hacer deporte porque tiene que estudiar para los exámenes. O sea, será más importante, no sé. Algo falla. También la actividad psicomotriz. Algo falla, pero esa es la realidad. El deporte, que 12 horas seguidas. Yo creo que ahí hay una deontología malentendida en todo lo que estamos hablando, una ética del trabajo en la que se entiende que más trabajo es ser mejor trabajador. Yo creo que ese es uno de los motivos por los que pasan estas cosas que tú has comentado. Y luego, si encima juntas que sea algo vocacional, ya ahí la hemos jodido. No, Y el trabajo por proyectos. Yo creo que son los 3 vectores. Es que yo esto lo he estudiado muchísimo en mi sector. El hecho de que haya una entrega, las entregas son el kit de cuando a veces hay que echar 16 horas, 18 o 24, porque es que si hay que entregar este día, hay que hacerlo. El trabajo por proyecto. Luego, si te gusta, le echas todo el tiempo que haga falta, porque además esto es un arte. Y luego encima, como seas trabajador que pienses que tienes muchos debes encima, claro, ¿qué pasa? Que esto no es sostenible. No, y tiene que estar compensado, o sea, o te lo compensan en salario o en expectativa. Claro. Yo no tenía un gran Estaba salario en aquella época, estaba pero tenía una compensado. expectativa de que si aguantaba eso y rendía, iba a ir subiendo escalón a escalón, y se supone que al final nunca ibas a mejorar en horas de trabajo, iba a echar las mismas siempre, pero el salario crecía muy rápidamente. Era una pirámide empinada, pero... Empinada, sí. Sí, Abel, pero tú te pones ahora a tope a trabajar una tarde. A partir de la tercera hora de concentración, tu rendimiento baja que te cagas. O sea, lo de 12 horas seguidas es que a lo mejor estás produciendo fuerte 3 o 4 y las otras 8 está borracho, ¿sabes? Sí, la teoría dice eso, pero yo no recuerdo, o sea, yo cuando tenía que trabajar porque había que entregar un proyecto, yo creo que la adrenalina y el estrés te empujaban a que rindieras porque es que no había otra. O sea, y tenías que preparar la presentación y eran 8 horas y tenías que estar... De hecho, entrabas como en trance, ¿no? En el trance este que le llaman los informáticos, ¿no? En la zona, y a mí también me ha pasado de entrar en la zona de dibujar y... Tú dibujando, yo recuerdo montando hojas de cálculo inmensas, proyecciones financieras, y cuando te metías en la hoja, es que además estás tan metido que si sales luego no entras otra vez, tienes que seguir con la concentración, zona, porque eso- es que eso son los informes. unas cosas están relacionadas con otras, se están montando fórmulas, y... Sí, pero fíjate cómo has empezado tú a formular esto, Abel, que has dicho, cuando estabas exponiendo esto, has llegado a decir incluso que esto es hasta ilegal. O sea, nosotros Es ilegal, Es porque ilegalísimo. podemos llegar a ver mal que alguien trabaje en una empresa 12, 14 horas al día. Sin embargo, el 100% de los empresarios que yo conozco, los primeros 5 o 10 años o 7 años desde que montaron su negocio, le dedican las 24 Pero hay horas una al día a su diferencia, negocio. pero hay una diferencia. Y nadie dice que eso es ilegal. Yo ahora puedo dedicar también esas 12 o 14 horas al día, en momentos puntuales, no todos los días, pero en momentos puntuales a mi trabajo, como empresario propietario de un negocio. Pero ¿Y tú no lo ves que eso sería ilegal? O sea, ¿y si lo ves desde la otra manera? O sea, que... yo ahí distingo el trabajo por cuenta ajena de por cuenta propia. El trabajo por cuenta propia, al final, tú tienes lo que tú quieres. Y Cuando tú eres tu propio esclavo... tú eres tu propio esclavo, exacto, como que no cuenta, no es igual. Si trabajas para otro, entonces ahí es donde sí mides la hora que echas y dices, vale, las he hecho, pero a cambio de algo. Mira, pues esto que voy a decir ahora, a ver si estáis de acuerdo o no, eso lo dijo Juan Roche, yo no lo dije.
Entonces yo copio y pego, ¿no? Pero hay que distinguir entre soft work y hard work. A ver si estáis de acuerdo. Él dice que un empresario, por norma general, está 80 horas a la semana, o 100, o 70, pero Liado. pensando en su trabajo. Pensando en su trabajo desde un punto de vista soft, o sea, tranquilo, ¿vale? Estoy hablando contigo y tú me cuentas una idea, pues voy a ver cómo la aplico yo en mi negocio. Sin embargo, él lo que quiere es que sus empleados no estén 41 horas, sino que estén 40 horas hard work. Y dice, macho, yo quiero pagarle bien a mi empleado, pero quiero que en el 40 horas más un minuto se olvide, descanse y tal. Pero yo no voy a dejar de pensar en mi negocio, porque además es que es algo imposible de que un empresario no puede dejar de pensar nunca en su negocio. Es muy difícil que lo haga. Yo por lo menos no lo consigo, no sé si soy un empresario, yo no lo consigo. Y hasta cuando estoy haciendo deporte, estoy pensando en mi negocio. Estoy tomando una cena con amigos, pues le estoy dando vueltas a un problema que tengo mañana o una reunión que está. Pero claro, pero desde un punto de vista de poca tensión. Como Sí, que... yo estoy bastante de acuerdo con eso. Mi primer ¿Te jefe, pasa esto también? uno ¿no? de mis primeros jefes, yo recuerdo que decía, el responsable, el jefe, tiene que tener tiempo para pensar. Si no, no está bien dimensionada la empresa, no está bien organizada la empresa. Y es cierto. Eso es. O sea, tú eres más productivo, Alberto, o tú, Juan, o yo, con una idea que te viene en la ducha, Totalmente. que no estando de machaca, montando la hoja de cálculo de los precios puntuales de tus trasteros. Eso lo puede hacer otra persona. De hecho, el hard y el soft, que yo no lo había escuchado, pero ¿Estás de acuerdo? es que yo hago eso. O sea, quiero decir, mi oficina, una cosa por la que se caracteriza es porque, con respecto a la media de oficinas de arquitectura, tenemos muy buen horario. Tenemos un 8 a 4. Igual que nosotros en la promotora. ¿Por Pero qué? nos ha costado llegar a eso, ha sido una ¿Por evolución. qué? De 8 a 4, ¿son cuántas horas son? Son 8 horas. Son 8 8 horas. pero son... Pero todas son seguidas. Son todas seguidas, con lo cual la gente está contentísima, porque se va a su casa Y a lo mejor el cuarto está en la a playa. las Tiene toda la 4 de tarde. Y yo estoy contentísimo, ¿por qué? Porque me llevo las mejores 8 horas de esa persona, y lo digo así, y esto lo digo en la oficina también. ¿Tú cuándo eres más productivo? Cuando te despiertas, bueno, no todo el mundo, pero, Sí, pero en general. cuando estás descansado, ese día no has trabajado antes, y entonces tú echas mis 8 horas, y si luego tú quieres echar, a mí me da igual que trabajen en cosas suyas, no tengo problema. Si les queda energía... Sí, pero sé que les cuesta, o sea, que les va a costar porque ya han echado las 8 horas buenas, entonces yo prefiero 8 horas buenas que 14. ¿Por qué? Pero también porque es pura producción, porque como yo lo tengo montado en la oficina, mi mujer y yo atendemos clientes y vendemos y la gente produce. Entonces, en la pura producción se pueden hacer esas cosas. En la otra disciplinas Eso, tienes que tener en claro. cuenta la atención al público. Exacto, es lo que me pasa a mí. Yo tengo comercio textil y ahí pues los horarios son un Tetris porque tienes que abrir de 10 a 10, sábados, durante gran parte del año también domingos, los festivos casi todos, y en el restaurante abrimos 365 días al año. O sea, el día de Nochevieja se abre, el día de Reyes se abre, el Jueves Santo se abre, todos los días. Esa pequeña es... Pues es sacrificado. Entonces, ¿Crees que la parte más importante de un empresario con empleados es gestión de personal? ¿O hay parcelas en las que hay dos partes, Te- bajo mi punto de vista. Asumo. Una es la génesis del negocio, que esa es muy Misión, importante. visión. O sea, es vender. No, hablo de tener la idea y la visión de ese negocio y organizarlo, porque es encajar todas las piezas. O sea, yo veo siempre el nacimiento de un negocio como un encaje de un rompecabezas. Por ejemplo, en un negocio de trasteros necesitas el local, la idea del negocio. Bueno, porque por cierto, Abel y yo somos competencia. Esto no lo sabe la gente, pero Sí, sí, es verdad que no has dicho la otra pero empresa una que- competencia un poco, digamos que yo soy el alumno y Alberto el maestro. No, vaya, una competencia muy de tú a tú, vaya. O sea que... Bueno, pues el negocio al principio, la génesis es la idea, los procedimientos, tenerlos todos pensados, pues de marketing, de operaciones, de financieros y todo eso, y eso es lo más importante, si no, no hay negocio. Y luego ya, pues sí, probablemente después de eso, en la mayoría de los negocios, el tema, sobre todo lo muy intensivo en laboral, pues la gestión de personal. Es lo Desde mío, luego, es no la sé si es clave. lo más importante, pero es lo que más quebradero de cabeza te da, ¿A ti seguro. qué te duele más la cabeza? ¿La gestión de personal o la gestión del banco? ¿O la gestión de clientes?
La de personal, de lejos. Y A a mí, ti también. últimamente la de personal, pero por lo difícil que está siendo La ahora selección, mismo el encontrar. talento. Yo, gracias a Dios, tengo un equipo muy bien conformado, pero ahora lo tengo a ampliar y me está costando mucho encontrar a las personas adecuadas, porque voy a un perfil que todo el mundo está trabajando y encontrar a la persona que se fíe de que donde tú estás va a tener la continuidad donde está. Pues yo he vivido en la promotora la ciclicidad del sector de la arquitectura. Ha habido épocas en las que los arquitectos estaban tan poco valorados como un delineante. Así. O sea, pero que por 1.000 euros tenías 5 arquitectos. Te iba a contar una anécdota que hasta y ahora no hay arquitectos. Mira, he dibujado y me ha faltado contarlo. Porque cuando has dicho lo he vivido lo de yo. la pirámide, de que en las consultoras era una pirámide muy empinada, me he acordado de una cosa que un amigo arquitecto, un conocido arquitecto me dijo. Dice, yo contaba mucho lo de la pirámide en ciertos estudios, ¿no? De que por la expectativa, aquí había 100 matándose y 5 llegaban aquí arriba. Y yo decía, ciertos estudios son una pirámide, ¿no? Y este chico me dijo una vez, bueno, y hay algunos que son un rombo. Porque hay tanta gente aquí que no cobra, ¿sabes? 2011, 12, 13, Sí, 14, sí, 15, 16, 17, ya. Ahí empezó 17, a cambiar un 18 poquito. empezó a cambiar, pero ha habido un paseo por el desierto bíblico en el que solo había 3 salidas para la arquitectura en España, que eran tierra, mar y aire, ¿sabes? Yo hoy me hacía la reflexión de que muchas veces la economía parecen los ciclos bíblicos de los 7 años de vaca flaca y 7 años de vaca gorda. Porque estaba intentando contar los años que llevamos de cierta bonanza económica, para ver si nos acercábamos ya al año 7º. No, A ver Dios. lo que iba a durar esto. Es cierto que la anterior bonanza en el sector de la promoción y construcción, que a la que yo siempre he vivido de cerca, duró tanto que ya es que creíamos que se habían acabado los ciclos. La que acabó en 2007. Yo no Esa la había vi. durado como 12 o 14 años. Y ya Yo no parece la que no viví. iba a acabar. Pero claro, llegó 2007 y luego tuvimos los 7 años bíblicos de vaca flaca, del 7 al 14. Sí. Y ahora del 14 al 25 ya estamos ahí. Yo la vi acabar. Empecé en 2006. Ya, en cualquier empresa. momento toca. Oye, una pregunta que os voy a hacer. Volviendo al tema este que estás diciendo de ciclos económicos, ¿no te parece raro o casualidad o consecuencia de que tenemos ahora mismo posiblemente el gobierno más débil de la historia de España? O sea, no se aprueba ni a la ley, no tienen ni presupuestos, y sin embargo, España... Sí, pero yo tengo una visión. La economía tiene... O sea, eso es porque no hay regulación. No es por eso. La economía, bajo mi punto de vista, por 2 razones hay una cierta bonanza económica. Una cierta bonanza económica en términos de crecimiento del PIB, pero no de la renta. La renta está estancada. O sea, Yo la no creo gente que- no vive mejor que Exacto, hace. eso es lo que yo vive pienso. exactamente igual o peor. O peor. Pero el PIB crece porque crece la población mucho. Ahora, digamos, ¿por qué se produce esto? Bajo mi punto de vista. Hay un par de fenómenos exógenos, que son que el turismo ha crecido mucho porque después del COVID la gente ha desplazado el gasto de los bienes industriales a los servicios y España ahí está muy bien posicionada. Aquí no tenemos fábricas como en Alemania, sino que vendemos servicios. Y nos hemos beneficiado de eso. Y un segundo factor de que el gasto público se ha disparado y eso dura lo que dura. Eso al final se va a acabar. Y luego también, aquí se hicieron una serie de reformas muy duras después de la crisis del 2007 al 2012. Que a veces dicen que los gobiernos de los partidos populares, del Partido Popular, es el administrador concursal de España. Es lo que le toca. Entonces ahí hubo una serie de reformas en los gobiernos de Rajoy muy duras, de regulación del mercado laboral, de reducción de salarios, de congelación de salarios, de reducción del gasto público, y todas esas reformas, por no haber precisamente mayoría parlamentaria, muchas de ellas no se han podido revertir todavía. En la medida en que se reviertan, eso va a acelerar el declive económico. El otro día lo decía yo también en el podcast, la derecha crea mejor riqueza y la izquierda la reparte mejor. Pero cuando nos pasamos de repartirla mucho, creamos tales rémoras que viene la O crisis. sea, ¿tú crees que el Partido Popular es derecha? En lo económico es más liberal, desde luego. En lo económico es más liberal que lo que tenemos. Es que aquí podríamos tener una discusión que yo no sé si esto va a perjudicar el podcast o va a beneficiar. Sí, esto porque da- yo, que porque yo hablar creo claro que, siempre porque es yo bueno. creo No, que el pero Partido no Popular entremos- es bastante, bajo mi punto de vista, de izquierdas en lo económico. Y El Partido Popular. bastante de izquierdas. Y te digo un dato. A ver, y te digo un dato. Bueno, no sé si ahora, como estamos ahora, no, pero el Partido Popular de Mariano Rajoy ha sido el partido que más ha subido los impuestos
de la historia de la democracia, en porcentaje. No sé si ahora, justo como el de Pedro Sánchez, no lo es, ¿eh? Esto se puede comprobar con ChatGPT, pero es lo contrario de libertad. O sea, es un señor que se presentó a unas elecciones, ganó por mayoría absoluta, y en su programa electoral solamente llevaba un eslogan, y es reducir impuestos. De hecho, hizo hasta una recogida de firmas el día que ZP subió el IVA del 16 al 18%. Hizo una recogida de firmas en todas las calles de España. Ahora tenemos el 21. Y al año de entrar lo subió del 18 al 21. El mismo tío que hizo una recogida de firmas para en contra del 16 al 18. Sí, pero bueno, también el época en la que se déficit público enfrentó, que heredó Mariano Rajoy fue el 11% del PIB. ¿Y por qué no redujo ningún gasto? Redujo muchos. ¿Redujo muchos gastos? Sí, por ejemplo, las pensiones se reformaron para que no subieran con el IPC, sino con un factor que era menos que el IPC todos los años. Y las pensiones son el 60% del gasto público. Congeló el sueldo a los funcionarios, que son el otro 25%. El gasto en infraestructuras lo congeló prácticamente. O sea que es que ya no podía reducir más. ¿Qué reduces? Ya solo le quedaba aumentar impuestos. O sea, venía también de un contexto muy complicado. ¿Tú crees que si tú y yo nos apostamos a un chuletón sobre si el gasto público se aumentó o se redujo en la época de Rajoy, tú me invitas a mí a comer o te invito yo a ti a comer? Ten cuidado que este se lo sabrá ya. Si está apostando es por algo. Un chuletón. ¿Cómo medirías el gasto público? ¿Como gasto absoluto o porcentaje del PIB? Que encima el PIB fue... Bueno, es que el PIB estuvo cayendo. De la manera... No, el PIB no cayó. Y es que hay una serie de estabilizadores automáticos en economía que cuando la economía va mal, esos suben automáticamente. Por ejemplo, las prestaciones por desempleo. Sí, cuando hay una crisis, se pagan más prestaciones por desempleo. Es cierto. Cuando hay una crisis, normalmente los intereses también pueden subir. Bueno, eso no depende, no siempre igual. Pero si hay déficit público... por carga financiera. ¿Y tú no crees que casualidad? Es que encima es que lo tengo estudiado, pues entonces tengo ventaja. ¿Te acuerdas del 2016? Que fue un año entero sin gobierno. Mariano Rajoy estuvo un año de gobierno en funciones, se llama, ¿no? O sea, funciones, ¿no? Sí. ¿No te parece casualidad que 2016 fuese el año de todos los casi 7 o 8 años que estuvo el Partido Popular que más creció España en el PIB? Un 3%. Cuando no hay gobierno. Cuando no hay gobierno. Dejamos las cosas ir solas es cuando van bien, ¿no? Cuando no hay gobierno es que no podían aprobar nada. O sea, pero ahí podríamos citar a Rajoy que no hacer nada también es tomar una decisión. Eso es muy de Rajoy, esa frase, por ejemplo. No tomar una decisión también es tomar Abel, tío, Abel, España perdió una oportunidad de oro, macho, para hacer todo. Pues se hicieron una serie de reformas. O sea, me encanta esta discusión porque ojalá me convenzas de que estoy confundido, ¿eh? Pero a ver si te convenzo yo a ti, o si te convenzo no, o si enriquecemos el debate. España tuvo una oportunidad de oro para hacer todas las reformas necesarias en España, para quitar los ERES de Andalucía, para reducir el número de burocracia y funcionarios y diputaciones superfluas. Estuvo congelado la contratación de funcionarios, lo tuvo Rajoy congelado durante 4 o 5 años, no se contrataba ni uno. Vale, pues vamos a mirar si al final de Rajoy había más. De hecho, se contrataba uno por cada 10 bajas que había. Me encanta que me digas esto, porque como el dato mata el rato, vamos a comprobar cuántos funcionarios había cuando... Ojalá esté confundido yo, pero creo que no lo... a lo mejor sí lo estoy, ¿vale? Pero... Hubo una reforma laboral que liberalizó el mercado de trabajo, se introdujeron contratos más flexibles, se bajó la indemnización por despido de 45 días a 33. Pero es que podríamos haber tenido la misma reforma laboral que tiene todos los países con pleno empleo. Y sin embargo seguimos teniendo la legislación laboral más rígida de toda Europa, menos rígida que antes, te lo compro, pero seguimos siendo, junto con Italia y creo que también junto con Francia, los más rígidos de toda Europa. Y teníamos una oportunidad de oro. ¿Y sabes por qué tenemos una oportunidad de oro? Porque es el único momento de la historia... cuando hay crisis la gente acepta estas reformas. El único momento de la historia de la democracia de España que hubiese hecho la medida que hubiese hecho, no hubiesen ardido las calles. O sea, ¿por qué Javier Milei, y esto siempre lo digo, no está teniendo contestación? Pues porque hay 1 de cada 2 niños en Argentina que no comen caliente todos los días. Entonces, hagan las medidas que haga Javier Milei, la gente no se manifiesta, está en una situación extrema. ¿Qué ocurre? Que España en 2012 está en una situación extrema. Y se podría haber hecho mucho más de lo que se hizo. Y creo que Rajoy tuvo... Hay un discurso extendido, Alberto, que no es el tuyo, que es el contrario, que es decir, que se recortó mucho y no se tenía que haber recortado tanto. Los recortes de Rajoy, del PP, que dejaron la sanidad, la educación, las pensiones en los huesos.
Yo creo que se aumentó el gasto en sanidad y en educación. Yo no creo que aumentara, ¿estás seguro? No estoy, ya no, porque un tío... Tendríamos que mirarlo. Yo no creo que un tío aumentara. muy bueno como tú me lo estás contradiciendo, por lo cual no estoy seguro. Pero... A ver, distingamos varios ámbitos. En el ámbito laboral se flexibilizó. No lo suficiente, estoy de acuerdo contigo. Pero no se fue hacia... ¿Hay algún país no se en el fue. mundo más rígido que España? Sí, Alemania mucho más. ¿Alemania más rígida que En España? Alemania no puedes despedir, sencillamente. Mucho más. No lo sé. Sí. Alemania es de los más rígidos que existen en legislación laboral. España no es de los más rígidos. Bueno, 33 días por año trabajando. Pues eran 45. Eran 45. Eran 45 y con un máximo de, no sé si ahora son 36 mensualidades, entonces eran 40 y tantas. Sí, ahora son 20, sí, son 48. O sea que era bastante peor. Y de hecho ahora el gobierno actual no lo ha reformado. Bueno, han prometido que lo iban a reformar si había una sentencia del Tribunal Superior de la Unión Europea en ese sentido, y la ha habido. Y ahí están las dos almas del gobierno. Hay una que quiere reformarlo ya y la otra que de boquilla no dice que no, pero saben que eso sería malo para la economía, hablo de la parte socialista, y de momento no lo han tocado. Tengo entendido, perdón, que se ha metido, bueno, esto me lo han dicho y no lo he comprobado, pero que en una de las últimas modificaciones se ha metido que antes, cuando un administrador único se jubilaba, tenía una empresa, pero era una sociedad limitada profesional, o sea, y se jubilaba, podía jubilarse y como un autónomo, es decir, que ya está, que se jubilaba y podía irse sin tener que pagar las indemnizaciones, y que ahora para el caso empresa, en las sociedades limitadas profesionales, hay que pagar las indemnizaciones, y que eso se ha metido en una de las últimas reformas de... No lo sé, eso no lo conozco. Yo no lo sé, tampoco. La protección al trabajador y la legislación laboral está me muy parece bien, muy bien, pero por otro lado el problema es que eso al un... final repercute en el empleo. O sea, al final, pues si el mercado laboral es muy rígido, pues los empresarios van a contratar menos gente, porque saben que tienen ahí una rémora para cuando vengan las vacas flacas. Al final, yo creo que lo que mejor defiende al buen trabajador no es la legislación laboral excesiva, sino su propio buen trabajo. Eso es así. Eso es así. Y que el mercado funcione de verdad. Si el mercado funciona de verdad, como tú decías, a ti te cuesta encontrar arquitectos, pues vas a dar unas condiciones excepcionales para conseguir arquitectos. Claro. Y eso es lo que... Y se las darás mejores, que es lo más justo, al buen arquitecto que al mal arquitecto. Sin embargo, la legislación laboral rígida protege a los malos, porque protege a todos por igual, al malo y al bueno. Entonces, no vayamos a la rigidez absoluta en el mercado laboral. Volviendo en el tema que estaba comentando sobre Rajoy, sí, yo tengo la sensación de que el perfil moderado, o sea, a él le tocó una época difícil y no es un tío echado para adelante, ni era una persona muy mediática, ¿no? Pero yo creo que hizo lo que pudo, como seguramente casi todos los presidentes, y le tocó lidiar una época muy complicada, sí, que a España no la rescataron sobre el papel, en teoría, pero no fuimos rescatados como Grecia. Ya veremos la siguiente, que en esa época debíamos el 115, más o menos, del PIB. Ya estamos en el 102 o 103. ¿Tú crees que el rescate de los bancos de España no fue rescate...? Bueno, no fue como el de Grecia o como el de otros países. No hubo una condicionalidad excesiva. Condicionalidad en las pensiones. Lo que se hizo voluntariamente, no con una troika que te venía y te... que el rescate en términos macroeconómicos habría sido bueno, porque nos habría obligado a hacer las reformas que si no nadie hace con asumir el coste político. Lo que decía él. El problema es que el rescate psicológicamente, porque la economía tiene mucho de psicológico, habría creado tal depresión social que el consumo se hunde y nos habría costado más salir del hoyo, porque la economía tiene una parte, digamos, matemática, que es de hacer reformas y de una serie de reglas que sabemos que funcionan o que no funcionan, lo que hablábamos ahora del mercado laboral, de que si es muy rígido no se contrate, si es más flexible si se contrata, y luego tiene un componente psicológico, que es también el que ahora está ayudando a España. La gente, cuando tiene la sensación de que las cosas van bien, pues consume y gasta. Cuando la gente piensa que las cosas van a ir a peor, se retrae, y eso se retroalimenta, es un círculo vicioso o virtuoso. Entonces, en economía lo importante es conseguir entrar en el círculo virtuoso, porque luego todo te ayuda, y Rajoy lo que pasaba es que venía del círculo vicioso y tenía que darle la vuelta al virtuoso. Eso cuesta mucho. Cuando estás en el virtuoso, la tienes que cagar, con perdón de la palabra, mucho para entrar en el vicioso. Sí. Que ahora estamos en el virtuoso todavía, sí, pero acumulando desequilibrios que cuando entremos en el vicioso lo van a hacer más profundo todavía. Hemos empezado hablando de lo que tú has comentado sobre las horas de los trabajadores, y hemos acabado hablando de trabajador y empresario. La dicotomía de quién
depende más del otro? ¿El empresario del trabajador? Es muy buena, tío. O Ese es un buen tema. o el Buenísimo. trabajador del empresario. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues es A ver, mutuo. yo voy a lanzar, porque esto lo he discutido más de una vez y creo que tengo razón. Y el tema es, yo tengo en mis empresas tengo unos 25 o 30 empleados, ¿vale? Para ubicarnos. Yo el día que me di cuenta que yo dependo de esas 25 personas y que lo bien o lo mal que me va a mí y que me pueda ir a Japón 2 semanas con mi mujer, que me he ido, aunque sí, he ido a dar un congreso, pero me he ido a Japón 2 semanas de vacaciones y me ha seguido funcionando, no se ha caído el mundo. Es gracias a que tengo 25 tíos que son más buenos que yo en lo que hacen, es clave para decir que yo dependo de ellos. Y o los cuido o a mí me va a ir mal en la vida. ¿El problema cuál es? El problema es que hay mucho empresario, y yo he estado en ese punto, en esa parte también, que somos o hemos sido egocéntricos y creemos que somos el ombligo del mundo. Y creemos que nosotros somos los que nuestros empleados dependen de nosotros. Y nosotros le damos de comer a 25 familias. Y nosotros, y nada más lejos de la realidad. Cuanto más te centres en que tú eres el sadepensia, pues más cerrado estás y menos ves las cosas venir. Y cuanto más te des cuenta que tus empleados, que a ti te va bien gracias a tus empleados, más te centras en tener a gente mejor que tú trabajando para ti. Que ahí está la clave del éxito. Yo estoy totalmente de acuerdo. Solo hay un momento, digamos, una circunstancia en la que el empleado sí depende de ti, y es cuando tú te equivocas seleccionando a ese empleado. Ahí es donde tú sí puedes ser culpable de que al final se vuelve contra ti. Sí. O sea, tu responsabilidad es seleccionar bien a tus empleados y a partir de ahí cuidarlos. Cuidarlos en todos los sentidos, estimularlos, formarlos, pagarles bien, bueno, pues hasta tener un trato más que cordial con ellos. Y si eso lo haces bien, al final es un win-win para ti. O sea, es que si ellos están bien, tú vas a estar mejor todavía. Es lo que decía Alberto. Sí. ¿Y tú qué piensas, Juan? Yo opino igual, pero aparte tengo que decir que desde el último episodio que estuvimos hablando, me habéis hecho darle vueltas a una cosa súper importante, y es que yo tengo que meter gente a la rama comercial de mi empresa, porque llevo 20 años que vendo yo con mi mujer y solo pienso en los empleados como productores. Y cuando lo piensas así, entonces sí que tienes un poco la sensación de ellos dependen de mí, porque al final yo traigo el trabajo, ¿no? Pero pensándolo el otro día, lo pensé, digo, esta es mi mayor rémora, mi mayor esclavitud, o sea, es lo de tener que coger las llamadas y tú no tener que cogerlas, es porque yo eso no lo tengo delegado. Y con lo bueno que soy yo delegando producción, tengo que aprender también a delegar comercial. También depende. Y así me daré cuenta de que dependo totalmente de mi empleado. No, y hay gente mejor que tú. Y gente mejor que yo vendiendo. Esa es la clave. O sea, si tú tienes gente mejor que tú vendiendo, ¿qué coño haces tú vendiendo? Si que son mejores que tú. O sea, claro. Sí. Olvídate de tu vender, es que son mejores que tú. O sea, egoístamente estás haciendo el tonto. Si tú vendes, si tienes gente mejor que tú vendiendo, totalmente. No vendas. Y cuando me voy a los sitios donde están los estudios de arquitectura más potentes del mundo, ¿qué tienen? Vendedores, developers, porque en arquitectura no se puede decir que son vendedores, son developers. Pero gente que lleva la parte comercial del estudio. Pues ese es mi... También depende del ciclo de la empresa, porque Alberto, tú cuando tu empresa estaba naciendo y creciendo, entonces sí eras tú. Sí. Los empleados sí dependían de ti, mucho más que tú de ellos. No tenía empleados. No tenías empleados, es lo que me pasa a mí en mi empresa de trasteros. Las 14 horas al día que... eran tuyas por necesidad. A mí me pasa eso ahora que está en estado embrionario en mi empresa de trasteros, está en fase de crecimiento y ahora yo soy muy importante porque es que llevo sobre mis hombros muchas cosas. No tengo un empleado. Claro. Hasta que no tenga una cierta dimensión no te puedes permitir tener una plantilla que segmentes para poder delegar pues, por funciones. Ahora es chico para todo tú, y si tienes uno también vas a ser chico para todo. ¿Y es por el tamaño? Porque yo, por ejemplo, en lo mío tengo claro que cuanto más grande mejor. O sea, yo ahora cuando me va mal, lo que pienso es en contratar más gente, porque sé que cuando somos menos mi coste hora aumenta
soy más caro y entro en el círculo vicioso. Pero es que tu negocio es de personal, los que producen son las personas. En el negocio de trastero es un negocio de inmovilizado. Claro, pero personal... pero al final es lo mismo. Si tú tienes más trasteros, ¿no? O sea, de hecho, recuerdo que cuando yo a ti no te conocía, pero conocía a un amigo tuyo, a Ricardo, Ricardo me dijo una vez, Alberto no se mete en negocios pequeños. ¿Sabes? Algo así me dijo, ¿no? Dijo, no, dice, él siempre se mete en grandes operaciones, o sea, en sitios con muchos trasteros, no sé qué. Sí. Y yo lo pensé, digo, claro, sí, ubicaciones más grandes. Sí, existe la economía de escala, exacto. Sí, claro, sí. Entonces puede ser... Pero es por economía de escala, o sea, claro. Un centro pequeño te va a la cabeza le va a dedicar casi el mismo tiempo que uno pequeño. Que es lo mío, es lo mismo que me pasa. Lo mismo, pero yo en vez de un proyecto pero de 20 viviendas a ti casi te requiere el mismo trabajo que uno de 40. Claro. Yo me encalomo sobre 8 empleados y sale mejor que si me encalomo sobre 4. O sea, porque yo soy un gasto general, entre comillas, ¿no? Cuando yo vendo y cuanto más... Diluyes. Exacto. Y tú, en vez de estar encima de horas de producción, está encima de número de cosas de alquiler, ¿no? Entonces, es un tema de conseguir mucho crédito para poder hacer muchos trasteros, ¿no? Y bueno, y encontrar los locales, que ahora igual es lo más difícil. Además, Juan, pasa una cosa, tío, que igual estás de acuerdo, igual no estés de acuerdo conmigo, pero cuando estás empezando y eres pequeñito, tú tienes los empleados que te hacen falta. Cuando ya tienes un mínimo, por ejemplo, en el negocio de trasteros, cuando tienes un mínimo de 3 centritos, pues ya te puedes permitir el lujo de tener el número de empleados que necesitas más 1. ¿Qué se llama eso? Eso se llama el N+1. El N+1. ¿Qué se llama eso? Que claro, si se te pone alguien malo, alguien de baja maternal, alguien de vacaciones, tío, pues no tienes que ir tú a sustituirlo. Te puedes quedar tú haciendo lo que tú estás haciendo y está cubierto. Y ese salario extra que tienes se diluye. El gasto de estructura que tú estás diciendo, pues se diluye, por lo cual es muy poquito el coste. Claro, si solo tienes un centro y tienes un N+1, se te lleva todos los beneficios de la empresa. Entonces no te lo permite. Entonces sí que te interesa crecer rápido hasta llegar que el N+1 no te vuela. ¿Sabéis una cosa que es muy de economista, pero una cosa que a mí me flipó? Fue la primera vez que vi un económico financiero de un supermercado. Claro, yo que vengo de una empresa de personal 75% del gasto, a ver que en un supermercado era pues no me acuerdo si era el 11 o el 10 o el... Pues mira, en un supermercado la comida es un 70%. 70, sí, pero que la gente no llegaba al 20, ¿eh? El coste de la mercancía vendida, el CMV, coste de mercancía vendida. El personal, pues sí, puede ser el 11 o el 12%. Entonces, claro, el alquiler, pues el 7, el 8%. Y al final el margen que les queda es un 2 o un 3%. Ergo, no más. En negocios como estos dices, oye, yo puedo invertir en hacer esto bien, porque al final esto va a hacer que venda más, si consigo formarles mejor, si consigo que hagan mejor la rotación, si no, o sea... Oye, entonces, Abel, cuando los políticos estos de izquierda dicen que los supermercados tienen que bajar su margen, es complicado, ¿no? Porque si no tienen un 2% de margen, un 3%. Mercadona, que es el que mejor lo hace, tiene un 2 y pico %. O sea, y los demás tienen menos todavía. Y en Europa el más eficiente era una cadena holandesa, que tenía un 3 y pico %. O sea, que básicamente si ahora mismo el gobierno, por ley, saca un decreto de que Mercadona tiene que bajar un 5% el precio de todos sus productos, se produce el desabastecimiento. Porque no compra porque no venden pérdidas. Modelo soviético. Pero yo voy a hacer de demagogo. Precios regulados es escasez. Si el precio no regula la oferta y la demanda, la regula la cola en la puerta del supermercado y las estanterías vacías. Eso es Argentina o Rusia soviética. O Venezuela. Y se produce el extraperlo o el mercado negro. El mercado negro, sí. Y una pregunta, no sé si lo sabéis, que a lo mejor no lo sabéis, pero voy a hacer de demagogo. Y si el tomate en el campo se vende a 3 céntimos y en el supermercado a €1,50 el kilo, pues ¿cómo puede ser el margen del 3%? Pues lo es. A ver, es que yo tengo un comercio textil, es que yo sé los márgenes con los que trabajamos. Claro, sí. Porque es que hay muchos gastos que no son la mercancía vendida. Es que tienes que pagar un alquiler, un coste laboral. Ahí hemos hecho la cuenta de resultados del supermercado. Eso significa, y además hay otra cosa, no solamente ese es el margen, sino que hay algo que se llama punto de equilibrio. De esos costes hay algunos que son fijos. Por ejemplo, el alquiler, los suministros, la electricidad y todo eso. Si no cubres la seguridad
y parte del personal. Hay otra parte del personal que la escalas y venden más, pero hay un mínimo que tienes que tener sí o sí para reponer y abrir. Entonces, si no cubres esos costes mínimos, estás en pérdidas. Y la amortización de la inversión, que eso no lo hemos puesto, es que tú en un Carrefour pequeño de 1.500 metros o un Mercadona de 2.000, 2.500 metros, la inversión puede rondar los 3 millones de euros, 3 y pico. Entonces eso hay que amortizarlo. O sea, también. esos negocios o tienen mucho volumen O no. O sea, un supermercado, Mercadona, que vosotros veáis, tiene que vender 15, 20 millones de euros. Si no, no funciona. Palma. Y Carrefour, Alcampo, estos que son formatos Aldi, Lidl, pues con menos de 7 millones de euros, palma. 7, 8 millones de euros. ¿Y Mercadona cuánto has dicho? Mercadona vende por metro el doble que los otros. El doble. El doble. Por eso paga también alquileres mucho más caros. Puede permitirse mejores ubicaciones. Mercadona vende el doble. En mi barrio estaba el Carrefour ahí en el mejor sitio tal, y de pronto ha llegado Mercadona y ha cogido la esquina. Los mejores. ¡Pum! Delante del Carrefour. Y digo, ¿cómo lo ha hecho? Vendiendo el doble, puedes pagar el Sí, doble. al lado de tu centro. Las mejores ubicaciones se las va a llevar el Mercadona. Es una historia de éxito impresionante, como pueda ser Inditex. O sea, y son empresas españolas de las que tenemos que estar orgullosos. A ver, chicos, yo he estado, ahora en mi viaje de Japón, he estado pensando por ejemplo, cuando hemos ido a Kioto. Kioto, la antigua capital, tiene un montón de templos y un montón de turismo, pero no es una ciudad que sea productora, ni que tenga fábricas, ni industria, ni nada. Y he estado pensando, ¿por qué? Porque, pues, básicamente, porque es el sitio con más templos de todo Japón, y por eso se ha convertido en, pues, en la ciudad más visitada, ¿no? Y digo, macho, ya volviendo aquí a Europa, bueno, a cualquier sitio del mundo, que tenemos monumentos o construcciones, catedrales, mezquitas, sinagogas, murallas chinas, no sé, de cualquier sitio del mundo, que hace 500, hace 1000, hace 2000 años, se hicieron estos símbolos, fue con mano de obra forzada, fue o bien con mano de obra esclava, o bien con trabajo infantil, algo que estaríamos ahora mismo todo el mundo repudiando. Pero gracias a esa inversión en mano de obra y en esclavitud y tal, En inmovilizado material. hoy en día sus tataranietos, pues a lo mejor no tienen que emigrar. No sé, porque claro, son iconos. O sea, la gente va A ver Notre Dame, ¿no? Claro, va no sé, a China para ver la muralla china. Van a Roma para ver el Coliseo. Si no, no irían a lo mejor a Roma, ¿no? ¿Qué os parece? O sea, esto... Bueno, pues yo por romper el fuego, a ver, a mí me parece que hay algo interesante aquí. Estas grandes obras públicas, caras, solo se pueden construir en regímenes dictatoriales. Una democracia jamás permitiría hacer algo así. Pensemos en una obra de este tipo que se haya hecho en una democracia. La pirámide de Egipto, por ejemplo. No, eso, dictadura. O tienes esclavos o no lo haces. ¿Tienes esclavo o no lo haces? Quizá el canal de Panamá, construido por Estados Unidos, pueda ser una obra civil parecida en tamaño, pero claro, tenía un sentido económico. Lo que estamos hablando aquí son obras que no tienen sentido económico, sino que tienen un sentido religioso, trascendental, o las pirámides, que era, bueno, sí, religioso también. Sí, también un tema de... Yo los dos factores que veo aquí son la religión, pero tampoco siempre. La Gran Muralla no tenía un sentido religioso, pero en muchos de ellos religioso. Bueno, la Gran Muralla es defensa, ¿no? O sea que esa sí podía tener un sentido práctico. Sí, defensa. Por defensa. Sí, por defensa. Y luego el sistema totalitario, que es el que permite tomar la decisión de toda esta gente se va a dedicar a eso, cuando eso no va a revertir a corto plazo en el bienestar de toda esa gente, en absoluto. Hoy en día sería inconcebible. Sí, pero fíjate, Abel, ¿qué alternativa tendría ese esclavo, bueno, o mano de obra forzada o en malas condiciones, si no está construyendo la pirámide de Giza o el Coliseo romano? La alternativa sería trabajar en el campo de sol a sol de lunes a domingo, ¿no? El faraón no le daba la alternativa, era la muerte si no obedecía. Pero si hubiera tenido alternativa, pues sí, a ver, todas estas obras se producen en civilizaciones que ya habían generado un pequeño excedente de la economía de subsistencia para que esa gente se pudiera dedicar a otra cosa y los productores agrícolas les alimentaran. Porque si nos vamos 1000 años atrás, ni siquiera eso, no había excedente, era autoconsumo. Yo produzco lo que yo me como. Aquí ya había un cierto excedente, en Egipto, pues porque el Valle del Nilo permitía una agricultura con cierto excedente, y en Europa, en la Edad Media, pues también.
y por el sistema piramidal feudal. Aquí hay un libro buenísimo. Nunca mejor dicho, del sistema piramidal, ¿no? Y hasta rima, eso era un sistema piramidal. Eso era una estafa piramidal, ¿no? De Keops. Hay un libro buenísimo, no sé si lo habéis leído. ¿Cuál? Es un clásico, Los pilares de la tierra. Sí, muy bueno. En Follett. Ahí describe la vida de los constructores de catedrales. Había un disléxico que decía la tierra de Pilar, de que te follen. Pilares de la tierra. Los pilares de Follett. Sí, no lo sabía yo. Bueno, después de esta reflexión tan interesante. No, a ver, lo que tú dices de esclavos, yo es que creo que leer épocas pasadas o los códigos de esta no es, o sea, quiero decir, nosotros, la democracia viene de Grecia, que en Grecia Bueno, el tipo había de esclavos. democracia que había en Grecia, claro, porque eran los ¿quién era ciudadanos, ciudadano? que era ¿Quién uno de ciudadano? cada 10 y Claro, además solo y los el resto hombres. esclavos. Y el resto esclavos. Claro, y encima solo los hombres, justo. Entonces, claro, era mejor que lo anterior, ¿no? Que era palos Sí, y era uno. piedras, ¿no? Pero, y luego, esos dispendios, yo creo que justo que o vienen de excedente o vienen de necesidades místicas o de defensa de vida o muerte. Y cuando era por demostraciones de poder o por temas de culto tal, ahí es cuando se ve que eso es lujo. O sea, el lujo no tiene precio. O sea, simplemente cuando esas cosas luego han perdurado y han generado economía por ese dislate, esa absoluta... Pero fíjate, en la historia de la Edad Media y la Antigua, hay muchas ciudades o regiones que han sido ricas, pero el dictador de turno no ha querido hacer una obra faraónica, y nunca mejor dicho. Y entonces, pues hoy en día no se visitan. O sea, tú hoy en día no vas a Alejandría, no vas. Sin Han embargo, dejado ese legado. Sin embargo, vas al Cairo. Pero eso ha sido, digamos, casualidad, ¿no? No lo hicieron pretendiendo que luego eso iba a ser la fuente de recursos económicos de turismo para social. El turismo era algo que ni se pensaba que ¿Tú crees? iba a existir. Bueno, claro, es verdad que El en esa época no había turismo. No había pero- turismo, nadie pensaba que iba a haber algo en el futuro. Pero yo iba creo a que esa ser- función de icono, o sea, la arquitectura, Sí, pero siempre ha tenido una función icónica, pero no y de fardar, como a reclamo lo mejor turístico. No, Era el otro turismo tipo de entre los reclamo. emperadores, ahora viene, Sátrapas. ¿sabes? Le voy a poner la pirámide delante a Alejandro Magno o a tal, para que vea que aquí somos los más... Era un sentido sobrenatural o egocéntrico de esa persona. Por ejemplo, un ejemplo, y esto me gusta ponerlo. ¿Habéis escuchado hablar de la ciudad de Agra, en la India? Vale, la ciudad de Agra, en la India, solamente es buena por una cosa, porque tiene el Taj Mahal. Y solamente se conoce y se visita por una cosa, porque el Taj Mahal está en esa ciudad. Si no, y la ciudad entera, bueno, la ciudad entera, y la gran parte de la gente de allí pues no son inmigrantes a Bombay, a España, a donde sea, a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Por amor. tienen turistas, y tienen turistas por el Taj Mahal. Entonces dices, macho, gracias a que un tío quiso construirle un palacio a su amada, sus tataranietos no tienen que emigrar, macho, es que no tienen que emigrar. Pues es una suerte. O sea que, Pero es un factor suerte. Estaba dándole vueltas. Sí hay un proyecto que se ha hecho en democracia con un gasto parecido de esta índole a la que estamos hablando y que no tenía una finalidad económica ni de rentabilidad directa. ¿Sabéis cuál es? ¿El Guggenheim de Bilbao? No. No, hombre, eso La tiene llegada una del hombre a la rentabilidad. luna. Claro. Ese fue un proyecto que en términos económicos es igual o más que la construcción de una catedral para un reino de la Edad Media y que no tenía una Pero mira, utilidad... ahí está el ejemplo perfecto. Y era una democracia. Pero, ¿y eso por qué pasa? Porque están dos superpotencias midiéndose. Y midiéndose tecnológicamente. Porque el Sí, que gana tecnológicamente gana... ¿La tiene más larga? Sí, iba... Ese puede ser. Eso es lo que no he dicho. Pero fíjate, Lo he pensado. pero la gente con sus votos permitió eso. O sea, nadie dijo... Kennedy fue el que lo lanzó y... En uno de los dos lados, en el otro lado, poco voto hubo. Pero bueno, en Estados Unidos, que fue el primero que llegó a la Luna, o sea, fue un proyecto de una dimensión descomunal, que no sé si se dedicó a él el 10% del PIB de Estados Unidos durante 8 o 9 años, y nadie dijo nada. Pero a Sino la que vez votaban es a- tan bonito, o sea, yo creo que... Pero estaba en guerra, que ¿eh? si hay excedente... No, no estaban en excedente. guerra. Guerra Fría. Guerra Que se Fría, dedica a vale, eso, Guerra tío. Fría. Pero bueno, pero ir a la Luna tampoco era disparar misiles contra... Por cierto, hablando de la Guerra Fría, ¿sabéis? Esto lo escuché el otro día y me quedé triste. ¿Sabéis que en los últimos años, de 100 años o 50, o lo que sea,
no ha habido ningún país que tenga armamento nuclear que haya sido invadido por otro. Ninguno. Curioso. Bueno, ¿y dónde está España, macho? O sea, al lado de Francia y esperemos que nos cuiden. Ahora que la Alianza Atlántica... Joder, eso es cierto. ¿No? Ninguno. Y ahí ya, ¿cuántos países con armamento nuclear? Habrá 10 en el mundo, sí, más o menos. hay, bueno, Sí. de los peligrosos, ¿cuáles están? Está Corea del Norte. Irán. No, Irán no tiene todavía, tiene un programa pero aún no ha llegado. Ahora Pakistán, India, que han tenido están a sus hostias, escaramuzas. Bueno, que están a punto de están ahí, empezar la guerra sí, civil, pues ¿eh? los La dos guerra tienen civil. nucleares. Los dos tienen nucleares, Israel, aunque nunca lo ha confesado, pero que lo tiene, Francia, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos. Ucrania nunca hubiese sido invadida. Nunca hubiese sido invadida. Ucrania Ucrania firmó un acuerdo, el acuerdo de Minsk. devolvió sus armas. El acuerdo de Minsk, por el que Tenían- devolvía las armas. En el 90 devolvió. Tenía muchísimas armas tenía- nucleares. Era donde estaban las armas nucleares. Sí, la densidad era terrible y la devolvió el acuerdo de Minsk a Rusia a cambio de un compromiso de no invadir Ucrania. Puede ser. 30 Pues fue años. su muerte, el no tener Puede armas ser nucleares. 28 años le ha El durado. equilibrio del terror. Si tú tienes algo para O sea, retaliar, la peor acción que ha podido hacer un mandatario en la historia de Ucrania ha sido justo firmar ese papel. Ha sido eso, justo. pero claro, en aquella época era yo quedarme con estas armas solo para mantenerlas, esto es A ver, imposible. lo que pasa es que los que tienen armas nucleares, cuando uno quiere unirse al club, se lo ponen difícil. Mira el tema de Irán, a Irán le han hecho todo lo posible para que no las tenga. Cuanto más se extienda el uso, pues más posibilidad hay de que alguien un día las utilice. Cuantos más países haya que las tengan, y sobre todo países pues que no son democracias o que dependen de la voluntad de una persona. En una democracia Hay contrapesos, hay se contrapesos. supone. En Parlamento, el sí. Parlamento, pero allí no, allí depende de la voluntad de hoy me he levantado así. Sí, macho. Oye, chicos, pues estamos ya terminando el final del podcast. ¿Os parece que juguemos al juego de Marry, sí, venga. Kill, Fuck? ¿Os parece? Vale, pues mira, yo tengo aquí en el papelito. Bueno, por cierto, si alguien no sabe a qué se trata este juego, el juego es Marry, que es casarse, Fuck, que es acostarse, y Kill, que es matar. Entonces, uno de nosotros le tiene que decir a otro de nosotros 3 nombres, y la persona tiene que decir con quién se acuesta, con quién se casa y a quién mata y por qué. Entonces, tengo aquí 3 papelitos. Mira, por ejemplo, Juan, aquí estás tú. Elige uno de estos 2. Venga. Vale, pues aquí quedan los otros 2 nombres. Abel. Y vale, ok, perfecto. A mí me ha tocado Abel. A ti te tocado Juan y a ti te ha tocado Abel, ¿no? Vale, ¿quién quiere empezar? Yo no, que tengo que pensar todavía. Empiezo yo, que lo ¿Empiezas tú? traigo preparado. Te ha tocado a Ay, Juan, yo ¿no? no lo... Joder, malditos. Juan. A ver. A ver, hoy vamos con la política. Hoy estamos hablando mucho de política. Sí, hoy mucha... Sí. Ayuso, Ujú. Yolanda Díaz y María Jesús Montero. Una de cada partido. Me ha faltado de Vox porque no se me ocurre ninguna mujer de Vox. No hay ninguna así que Pues conozca. vamos a ser mujeres más guapas que las que has dicho. Ostras, Nada, pero tío. es que no le ostras. quería dar guapas. Ostras, qué dilema. O sea, cargarme, me voy a cargar a Montero, eso lo tengo claro. Ahí sí. Pero el... María Jesús Montero. ¿Pero por Sí. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te la cargas? Por los impuestos. O sea, no sé, yo cada 20 Si de hubiera bajado de los impuestos, te trimestre acostabas con ella, ¿no? Lo paso mal. O, bueno, a ver, ahora mismo estamos con el tema de que más de no sé cuánto dinero en efectivo lo van a investigar, de que no puedes donar tanto entre familiares. Digo, pero por favor, ¿a dónde hemos llegado con la libertad individual? Y no puedo dejarle dinero a mi hijo no sé, tío, no sé, a mí... Pero bueno, sobre todo... Y en esa no dudas. Cada 20 del trimestre me dan ganas de La mataba. matarla y antes, en vez de a ella, al antecesor, que no es un tema ideológico. ¿Esto va al Montoro? A Montoro y a Montero. A Montoro y Montero, sí. Y a ver, pues... yo creo que me casaría con Ayuso y... fuck con Yolanda Díaz. ¿Por qué? Pues porque no me casaría con Yolanda Díaz, que no me cae mal, pero me da la sensación de que me iba, me iba a mandar mucho. Y es muy elegante, o sea que, no sé. Fuck Yolanda Díaz. Y Ayuso, en el fondo, es una tía que creo que Te lo pasé de en las distancias cortas uno puede echar un buen rato.
Así que ahí lo dejo. Que es curioso porque Bien. cuando he cogido la A de Ayuso y le he hecho un círculo me ha salido anarquía. Pero bueno, ya está. Vale, pues ya está. Ahora tengo que pensar yo. Vale. Pues mientras tú piensas, dale tú y yo pienso. a ver, te voy a hacer una pregunta antes de empezar. De pequeñito, ¿de qué equipo eres? ¿Del Madrid o del Barça? De pequeñito y de grandecito. ¿De Del cuál? Madrid. ¿Del Madrid? Vale, venga, perfecto. Porque bueno, aquí en Andalucía, salvo que seas de Sevilla... Eres del Betis o del Sevilla, claro, si no... aquí eres o del Madrid, del Madrid Barça. o del Barça. No es como en otros sitios que tienen el Valencia o tienen el Bilbao, ¿no? Vale, del Madrid entonces, ¿no? Venga, pues vamos a empezar. José Mourinho. Carleto Ancelotti o Zinedine Zidane. A ver, hay uno que uno me lo has puesto muy fácil. El Kill Mourinho. ¿Sí? Sí. No te caía bien. No me caía bien. No sé, no es el estilo. El Madrid era un club señor y elegante y eso fue un lunar. Y lo que pasa es que también llegó en un momento en el que el reinado del Barça era tan apabullante que había que ganar, como se dice, por lo civil o por lo criminal, como fuera. Y Mourinho, pues, rompió en cierto modo el reinado este del Barça. Pero el Madrid, al estilo del Madrid, es el de Ancelotti o el de Zidane. Ahora, Kill Mourinho. A ver, yo por Zidane tengo una debilidad. No sé, Zidane es que además cae bien. Pues se ve tan calladito, tan modosito, tan tranquilo. Su mujer es de Almería, ¿no? Su mujer es de Almería, emigrante en Francia. Ah, sí, Sí, claro. fue un emigrante en Francia y Y él es argelino, ¿no? ¿O es francés? origen argelino. O sea, él nació en Nacido, Argelia. no, nació en Marsella. Ah, vale, vale. Él es de Marsella, de padres argelinos. Nació en Marsella, en La Castellén, un barrio de Marsella que se llama como La Castellana, donde está el Bernabéu. Ah, qué bueno. Yo me casaba con Zidane y ya por eliminación, pues Ancelotti, y más en estos momentos le tenemos mucho cariño, pues mira, para Ancelotti, fuck Ancelotti, ya está. En el buen sentido. Muy bien. Pues, Alberto, se me ha ocurrido ahora Didi, el rapero recientemente famoso por sus fiestas, J-Lo, que también ha estado en sus fiestas y también es famosa por lo que hace trabajar y sus acuerdos matrimoniales, o Ben Affleck, su marido. Hostia. A ver, yo creo que claramente fuck J-Lo, ¿no? O sea, yo creo que ahí no hay duda porque es la... Encima se conserva muy bien esa Pero mujer, ¿no? fuck mucho, ¿eh? Fuck, 7 veces en semana por contrato. Sí, tenía ahí un acuerdo de estar juntos sin teléfono móvil y sin no sé qué, ¿sabes? Sí, fuck J-Lo. Yo creo que encima esa mujer, yo creo que tiene 50 y algo años y se conserva de puta madre, ¿eh? Está tremenda. Sí. De puta madre. Y creo que este verano viene a Fuengirola, ¿no? Viene al Mare Nostrum. Al Mare Nostrum, festival. qué bueno. 55 años. 55 años. Sí. Celebró su 50 cumpleaños también aquí en Málaga, ¿eh? O sea que es una mujer muy... Sí, fuck J-Lo. Y creo que me lo pasaría mejor con Didi, ¿no? Me casaba con Didi, ¿no? O sea, más divertido, ¿no? Porque, Pareja abierta, ¿no? ¿no? Sí, lo veo. ¿No crees que puede ser más divertido Didi? Matemos a Ben Affleck. Y por descarte es Ben Affleck. Pero lo que pasa es que Ben Affleck me cae muy bien, pero es que por descarte. Ben Affleck ha hecho películas muy buenas, tío. Está... Muy buen amigo. En las pelis siempre hace de buen amigo, Sí. ¿no? Bueno, espérate, y luego este es el protagonista de Pearl Harbor, ¿no? Este es el protagonista de Pearl Harbor que me encantó. A mí es que las películas históricas me gustan mucho. Y el amigo del indomable Will Hunting. Un montón. No, este es muy buen actor. ¿Tiene algún Oscar? Y Batman, ¿no? ¿Tiene? ¿no? ¿Tiene- Oscar. ¿Tiene algún Oscar? No lo sé. Yo creo que no, pero es muy bueno. Pues por dejarte, lo siento, Benjamín, lo siento. Chicos, un placer. Igual. Qué bien me lo paso con vosotros, macho. Pero, Carlos, recupérate y tienes que estar aquí la próxima, ¿eh? Que te hemos echado mucho de menos, tío. Total. Así que, chicos, nos vemos en la próxima. Pío, pío. A por el Pío, 7. pío. Bueno, Pío, chao, pío. chao. Adiós. Chao.